¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Altavoz por Monitor y Tribu Televisión. Ya sabe, estamos en el canal 20 de la TDT, en Movistar, canal 33 y 733 HD, en Claro, canal 18 y 18 en Cable Go y en TV Sam. Estamos por todos lados y este programa llega gracias a Yango, porque en Yango, Super App, encuentras viajes, orden de entregas y mucho más. Todo en una sola aplicación. Además, llega por cortesía de Deli Bakery. ¡Qué rico! Como el sabor de casa. Le invitamos hoy que es viernes a disfrutar de su local favorito de Deli Bakery. Entramos de lleno, como siempre, sin anestesia, sin miedo y de frente. Con la primera entrevista tenemos ya en el set a Wolfgang Grosso. Él es candidato presidencial por Integridad Democrática. ¿Qué tal, señor Grosso? ¿Cómo está? Hola, Aaron, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Ahí empezando la jornada, como siempre, muy temprano hasta muy tarde, porque es lo que tiene que hacer un político, ¿no? Hacer ese trabajo de no solamente entrevistas, caminar por territorio. Lo han calificado en varios medios, se hizo como el outsider. Sí. Está creciendo en las encuestas, en la aceptación. Sí. ¿Cuál ha sido la estrategia? ¿Llegar a los indecisos? Porque hay 35% de indecisos. Sí, sí. La estrategia se basa en redes, el trabajo de redes. ¿A los jóvenes, entonces? Sí, a los jóvenes, porque siendo un partido orgánico, que no tenemos patrocinadores, lo cual nos da la prerrogativa de tener la libertad de gobernar cuando, si Dios y el pueblo lo permite, un partido que no tiene patrocinadores, no tiene sponsor, no le demos nada a nadie. ¿Qué teníamos que hacer, Aarón? Recurrir a lo que necesitábamos, ¿no? O sea, ese trabajo en redes, que sin pauta, por si acaso, porque también el trabajo de redes puedes meterle dinero, ¿no? Nada, todo orgánico. Totalmente, no hemos metido ni un solo sol. ¿Y cuál ha sido la fuerza de Integridad Democrática? Los jóvenes, como acabas de decir, ¿no? Ellos, esa fuerza impulsora, que como siempre digo, no solamente son el futuro, sino son el presente del país, y que conocen las redes pues espectacularmente. Nosotros decir, tienen su Team Lobos, Team Wolf, sí, o Team Lobitos, ¿no? El Team Lobo, ¿no? O el código Wolf, que le llaman, que es un saludo así, la W. Eso ha nacido de forma orgánica, natural. De ellos fueron... Para empezar, ellos fueron los que me pusieron esta chapa de lobo. Usted nunca, en las primeras entrevistas nunca ha dicho lobo, nada de eso, ¿no? Nada. Solo por el nombre de Wolf, sí, ¿no? Entonces, esa fuerza de ellos ha hecho que nosotros ya adoptemos esa estrategia del lobo, el lobo blanco, las canciones, pero fue iniciativa de ellos, ¿eh? Increíble. Sí, porque la Generación Z representa 6.7 millones de votantes. Claro, ¿no? Entonces, y estoy convencido que los chicos ven en Integridad Democrática y al candidato una esperanza, una alternativa verdadera que quieren ellos, ¿no? Mira, Aarón, ya la población en general, no solamente los jóvenes, sino también todos, estamos cansados de lo mismo, ¿no? Una lacra política. Lo he manifestado y los he calificado así. ¿A todos? A todos, o sea... A mí no me gusta mucho esta campaña por estos no, me parece antidemocrática, por cierto. O sea... La campaña en sí, decir por estos no. Porque cancelas, digamos, al enemigo político, tratas de eliminar al enemigo político, ¿no? Sí, bueno, yo te podría decir, lo que pasa es que ese también es una respuesta a la indignación de la población. Sí. O sea, lo que pasa es que quiero tratar de entender que por eso no ponen a los partidos políticos tradicionales, ¿no? A los mismos, entonces ponen todos en el mismo costal. Ahora, hay que hacer la salvedad, y aprovecho también para decir esto, que así como la sociedad y el Estado, terrible, ¿no? Donde pones el dedo sale pus, pero no son las instituciones, son las personas que están ahí, y algunas. Y también el electorado que los pone ahí, ¿no? Porque bueno, exacto. El Parlamento los parlamentarios no son marcianos, ¿no? Sí, claro, exacto, ¿no? O sea, por eso siempre, y buena acotación, porque como manifiesto, hay responsabilidad compartida. Estas lacras están ahí porque ¿quién las pone? Nosotros, votamos por ellos. ¿Qué podemos esperar también? Si el 30% del electorado, o sea, el 30% parado en las urnas decide su voto, parado en las urnas. En las últimas 4 elecciones se ha visto esto, mira la cantidad de indecisos. Entonces, tenemos que tener también un poco de responsabilidad política, son nuestras autoridades las que vamos a elegir. Hablando de responsabilidad, ya como vayamos con un poco de coyuntura, ¿fue irresponsable censurar a Gerí? Censurar a Gerí, no, porque Gerí representaba más de esta lacra política, que lo pusieron, ¿no? Nunca debió ser presidente de Perú. No, claro, y es lo que manifesté de un inicio. Este señor lo pusieron ahí, siendo cuestionado, investigado hasta de abuso sexual.
¿Esperaban algo distinto? Creo que no, ¿no? O sea, y al final el tiempo lo demostró. ¿Pero el remedio no fue peor que la enfermedad? Pero ves que también estamos, o sea, justamente hay corrupción porque hay impunidad, ¿no? Hay leyes, pero no se cumplen. Entonces, ¿qué hacemos, no? O sea, por el hecho de la supuesta estabilidad, dejarlo a este señor ahí, creo que no. Entonces, ¿usted no le carga la tinta a Renovación Popular por haber impulsado su censura? No, porque era lo que tenía que hacerse, y eran todos los partidos. Lamentablemente, en un contexto y una coyuntura como la que vivimos, no hay mucho que por escoger. Y respuesta a eso ponen a un presidente, Balcázar, que con todo el respeto que se me merece su más alta investidura, pues un impresentable que viene también con un cuestionamiento, con denuncias. Bueno, que defiende matrimonio infantil, para mí eso es suficiente para cuestionarlo, ¿no? Bueno, sí, pues, o sea... Es decir, defiende el sexo entre mayores de edad y menores de edad, ¿no? Habría que verle, por eso, ayer en un foro en el cual participé, cuyo tema era un Perú sin corrupción, donde increíblemente fueron solamente 7 partidos políticos, dije que los que aspiran a la más alta magistratura, a la presidencia del país, deben pasar por el polígrafo, deben pasar por una prueba toxicológica y deben pasar por una prueba psicológica. Sí, te vi también con el tío Rockefeller yendo a pasar una prueba toxicológica, pero no lo dejaron, ¿no? No, no es eso, sino que cuando fuimos a pasar, y fuimos a 2 laboratorios importantes, sí. La prueba era con prueba de orina. Entonces nosotros no queríamos hacer esa prueba porque después dicen, cambió la orina, ¿no? Entonces vamos a ir con sangre, ¿no? Y que se vea realmente... Está bueno, eso sí, es importante y hay que exhortar a los demás candidatos que lo hagan, ¿no? A los demás candidatos, ¿no? Entonces, es una prueba de transparencia, por lo menos tenemos que dar señales, porque la población ya está harta pues de lo mismo, véalo. Hablan, prometen, o gente cuestionada con una trayectoria de dudosa, ¿no? De dudosa trayectoria, de dudosa. Entonces, ¿qué hacer ante la asunción de Balcázar? ¿Se le debe dar el voto de confianza al gabinete liderado por Denise Miralles? Sí, porque a pesar de las dudas que pueda existir, pero también tenemos a 4 meses. Claro, ¿qué pasa si te bajas este gabinete? ¿Qué es lo que va a venir? Puede ser peor, ¿no? Peor, o sea, sí, o sea, ahora lo único que queda, ahora sí yo pienso que tenemos que empujar, ya en este caso, las organizaciones que están ahí, empujar por una estabilidad de cara a las elecciones a 5 semanas y de cara al relevo presidencial que es en 4 meses. Pero siempre estando atentos para evitar el indulto del Castillo, que le diga salvoconducto a Chávez, o que meta mano ese señor Balcázar en la reserva del BCR. Exacto, porque justamente yo cuando he salido en las entrevistas lo he exhortado, yo no voy a usar la palabra combinado, sino he exhortado al presidente Balcázar para que en este corto tiempo conduzca al país con decencia, con transparencia, si puede hacerlo, ¿no? Dentro de lo que cabe ese señor, que lo haga con por lo menos lo que esperan los peruanos. No haga nada, algo sucio, ¿no? No haga algo sucio, claro, ni oscuro, ni arcano, aprovechando el momento en el que se encuentra. Si lo hace o si hay un atisbo de eso, se le censura. Sí, mira, pero miren, en estos estamos tiempos... casi un mes de las elecciones, ¿no? Sí, pues entonces mira, Aarón, o sea, en 10 años, 8 presidentes... Ya tenemos que poner todos los peruanos las barras en remojo, ¿no? O sea, miremos, ¿no?, lo que está pasando. Claro, un presidente que ha demostrado que en este país no puede gobernar sin una bancada sólida. Javier Bedoya de Negri en este set denunció que usted no había presentado listas completas. Sí. Para el Senado, para la Cámara de Diputados, sí, y para el Senado Nacional y Senado Regional, ¿no? Sí, eso me incomodó bastante porque el señor Javier Bedoya manifestó justamente en una entrevista que le hiciste. Y yo le repregunté porque me llamó la atención, ¿no? Sí, y el señor Bedoya, en ese momento, de una manera irresponsable, manifestó eso. Entonces, cuando yo vi la entrevista, que inmediatamente me fui a otro medio de comunicación, le dije al señor que se retracte, ¿no? Porque estaba mintiendo flagrantemente, porque el periodista me preguntó, ¿usted no presentó listas completas? Y por supuesto que las presenté. Entonces... hay que señalar también que el señor Javier Bedoya me llamó al día siguiente para pedirme disculpas. O sea, se equivocó. Se equivocó. Me dijo él que había cometido un error porque recibió una información errada y que él lo dijo en la entrevista que tú le hiciste.
que fue ligero en ese comentario y se disculpó. Pero usted, reiteramos, usted sí ha presentado listas completas. Sí, claro, sí, yo presenté listas completas y está ahí, ¿no? Está en la página web del jurado. Entonces yo le acepté las disculpas como caballeros que somos y hombres de honor. Yo soy un hombre de honor, sí. Se puede equivocar el señor también. Todos nos equivocamos. Sí, pues el problema es que a veces cuando te equivocas las redes comienzan a replicarlo primero. Sí, porque ¿no? recién han replicado esa entrevista, he visto por Twitter, por ahí, pero qué bueno que acá lo aclare que es mentira, ¿no? Sí, bueno, y la verdad yo no he visto si el señor se ha retractado públicamente. Creo que contigo no lo ha hecho, ni en otro lado. Me escribió, pero ya pues, hay que salir públicamente, ¿no? Sí, pero bueno, qué bueno que estamos acá porque tú fuiste el que le hizo la entrevista y dijo, y ahora me estás entrevistando, y aclaro también que el señor se disculpó. Y creo que esa es parte de la esencia política que tenemos que mostrar. Estamos en orillas diferentes, pero bueno... Porque sí te queda claro que sería irresponsable no presentar listas completas. Claro. No se puede gobernar sin una bancada fuerte. No, o sea, para empezar, es una irresponsabilidad, es que al final... No, sí se puede gobernar con una bancada fuerte, ahora te explico, Ajá. Pero el problema es que cuando tú ya a priori presentas listas incompletas, quiere decir que ya no vas a tener posibilidad de pasar la valla. Exacto. Entonces, ¿qué haces? Distorsionas el panorama político. Claro, porque imagínate que gane, por ejemplo, Carlos Spa. Él sí no ha presentado listas completas, queda claro. Si gana, va a desaparecer su partido, ¿no? Claro. Ahora, matemáticamente y estadísticamente, entiendo que es muy complejo que aquellas organizaciones políticas que no han presentado listas completas o con muy pocos candidatos no pasen la valla. Entonces, ¿qué sucede eso? Distorsiona pues el panorama político, porque tú ves una lista así de una sábana, entonces comienza a generarse esa confusión y, como digo, hay un dicho que dice, a río revuelto ganancia de pescadores. ¿Quiénes ganan? Las lacras de siempre. Las lacras de siempre. De acuerdo. ¿Cómo gobernar sin una bancada fuerte? No numerosa, digo fuerte. Sí, con la capacidad que debe tener un estadista de buscar y tender los puentes, y eso no significa una repartija, porque, por ejemplo, en Integridad Democrática nosotros tenemos claro que para gobernar, en términos generales, se necesita los mejores, meritocracia. Nosotros estamos en contra del partidismo y amiguismo. Eso hace daño. Mira, repartijas, lo que hemos visto. O sea, Integridad Democrática, siendo un principio que es un partido abierto donde convocamos a todos los peruanos, lo que califica es que tengas una trayectoria cuestionada, sentenciados con denuncias, ¿no? O no tengas las competencias para ocupar cargos. Si nosotros pensamos que la meritocracia debe prevalecer en el Estado, convocar a los mejores, porque si hay partidos diferentes, ¿por qué no llamar a sus mejores cuadros? Sin necesidad que esto sea una imposición de partido. Es que si es en pos del país no estaría mal, pero ahora todo lo que es acuerdo se le llama pacto mafioso. Ya, ahora yo diría, y justamente acá digo yo, Wolfgang Grosso no dejaría que me pongan el pie de ninguna manera, no hay forma, que vengan y me vengan primero a acorralar y que vamos a gobernar y vamos a dejarlo gobernar siempre y cuando usted nos dé cuotas. Ministerio, de ninguna manera. Pero para eso, eso se denuncia públicamente, ¿no? Claro, o sea, yo diría, ¿no? Muestra las evidencias, todo claro, eso, ¿no? O sea, y así sean. Bueno, creo que, Aarón, buena pregunta, también aprovecho porque eso les incomodará a estos. O sea, me ven a mí que estoy creciendo en las encuestas, que ya he salido del pelotón de desconocidos y que me ven peligrosamente avanzando, dirán, uy, de acá, no se casa con nadie, va a venir a... Y sí, la verdad que es eso, o sea, a mí no me van a poner el pie, pero, o sea, digo, ¿no? Vamos a convocar, pero le diré al señor A, B, C o D, usted es corrupto, como digo, ¿no? Usted es ladrón, no lo es, ¿no es cierto? Entonces, gobernemos para el país con los mejores cuadros. Y como me dijo un periodista también, pero usted no teme que lo vaquen en 3 meses, 4 meses, dada la fragilidad del Ejecutivo en ese porque momento. El Senado no se puede disolver, ¿no? Sí, entonces yo lo que digo, la pregunta sería, ¿por qué me vacarían? Yo no me voy a ir a Chifas encapuchado,
Yo no me voy a ir a una tienda a donde un personaje cuestionado. No le van a regalar Rolex. No me van a regalar Rolex. No se va a operar, ¿no? No me voy a operar, no voy a comprar caramelos. Tiene que ver, por eso, primero con la capacidad de aquel que va a gobernar, de un estadista. Vuelvo a decir, no hay necesidad de tener experiencia política. Lo que se tiene que tener es experiencia laboral, académica, funcional. Y tener una hoja de vida intachable, ¿para qué? Para no deberle nada a nadie. No venir con un lastre, no venir y después cuestionar y que te tengan agarrado el cuello. Está mal que, por ejemplo, Integridad Democrática integre la mesa directiva del Parlamento junto a partidos de izquierda. Me refiero, por ejemplo, si es que llega a pasar la valla y consigue llegar a la Cámara de Diputados o al Senado, pero libre. No, porque es parte de la democracia. O sea, pero eso se le llama pacto mafioso, ¿no? Sí, pero bueno, pero la mesa directiva, no, o sea, tiene que haber alguien que dirija pues el Congreso, ¿no? Entonces es parte del proceso democrático que debe existir. Lo que no debe haber es componendas y acuerdos debajo de la mesa. Porque siempre vas a necesitar los votos de todos. Si no, sí. Si no sacas adelante ningún proyecto, sí, ninguna ley, ¿no? Sí, pero vuelvo a decir, lo que no debe prevalecer es justamente lo oscuro, ni cualquier proceso, norma o legislación que se dé solamente para beneficio de algunos. Tenemos que pensar y gobernar para todo el país. Entonces, justamente Integridad Democrática, Aarón, es un partido tal cual el símbolo. Mira, las manos que se estrechan, juntas, ¿no? O sea, converger, no dividir. Ya estamos hartos. El peruano ya no quiere estar, ya que lo que quiere el peruano, ¿sabes qué? Seguridad, salud, educación, infraestructura, ¿no? El cómo se encargan aquellos que van a dirigir el país, pero aquellos que vamos a dirigir el país, si Dios y el pueblo lo permite, tenemos que ser muy claros y tener en ese consenso. Nunca más tenemos que, por eso ayer lo decía en este foro, ¿no? Cero tolerancia a la corrupción. Es totalmente nocivo, mucho daño, mucho dinero se va a los bolsillos de algunos. Pensemos, todos los peruanos podemos estar bien, en mejores condiciones. No puede haber, pues, es utópico el comunismo, ¿no? Donde todos van a estar iguales y todo. No, pero van a Al final en el comunismo solamente ganan beneficios económicos los que están arriba, la cúpula. ¿no? Y fíjate, y la cúpula y el pueblo engañado bajo preceptos y ideologías. Les conviene mantener a los pobres para darle migajas, ¿no? Exacto. Para tirarle migajas, ¿no? Entonces, como peruanos, esta es una tarea pues muy grande que tenemos nosotros para sensibilizar y educar a la población. Sí, está muy clara su postura. Recientemente usted señaló que no es de izquierda ni de derecha. Yo creo que es de derecha, ¿no? O de centro derecha. Mira, la verdad que nosotros no queremos que nos pongan etiquetas ni posiciones ideológicas, vuelvo a decir. Es peruano, entonces. Lo que pasa es que, por ejemplo, a mí, yo hablo a título personal, me genera mucha sensibilidad lo que está pasando en el país. Por eso estoy acá al pie del cañón, podría estar muy tranquilo en mi zona de confort. Claro. Entonces, por ejemplo, no podemos abandonar, mira lo que está pasando en el Perú, los ancianos, pensiones terribles, ¿no? ¿Aumentaría pesos 65? Sí. ¿En cuánto? Estamos evaluando eso, ¿no? No tenemos una cantidad pero sí. ¿Y de dónde reducir para pasar ese presupuesto a pesos 65? No reducir, lo que tenemos que hacer es generar más ingresos. Con inversión privada. Claro, generar más ingresos. Eso es lo que corresponde. Esa es parte de la. ¿Pero sí está a favor de la reducción de ministerios? Sí. ¿A cuántos pasaríamos? Nosotros en nuestro plan de gobierno está a 12 ministerios, de 19 a 12 ministerios. Ahora, ¿Y cuáles saldrían? Mujer, cultura. Sí, pero más que salir es fusionar. Como oficinas. Fusionar, ¿no? Fusionar. Entonces, reducir ese aparato estatal y tampoco sin dejar de pensar en los trabajadores, porque tiene que haber un proceso que no sea traumático, ¿no? Y se puede comprar los despidos, se puede también, ¿no? También. También se puede hacer eso. Sí. Y luego, justamente tener un Estado, un país donde promueva la inversión, pero como lo he manifestado, el Perú es un país que los problemas son sistémicos, están entrelazados. ¿Cómo solucionar? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Porque, por ejemplo, 40.000 millones de soles al año se dejan de invertir, de acuerdo a indicadores, producto de una inseguridad jurídica y una inseguridad en el orden interno. 40.000 millones. ¿Quién quiere invertir en un país donde no sabe si te van a extorsionar o hay una inestabilidad política? No, nadie. Claro,
ni bien Pedro Castillo asumió la presidencia, se fueron 22.000 millones de dólares y que no han regresado. Así, y 40.000 millones al año, ¿no? Entonces, tenemos que revertir esa situación. Cuando esto se haga, vamos a tener un mejor sistema de salud, de alcance universal verdaderamente, una educación sin brechas, porque también tenemos que ser conscientes que una cosa es estar en Lima o en las capitales de departamento y otra cosa es estar en las zonas más alejadas del país donde realmente se vive una carencia y una ausencia del Estado. Sí. En cuanto a Petroperú, usted señaló que al principio que estaba a favor de privatización y ahora que ha ido a ver en la zona, ¿qué piensa? Ellos, estuve en la refinería propiamente dicha, me hicieron una exposición como... Ahí la vende como si fuera un Ferrari, ¿no? Sí, pues mira, pero fíjate, o sea, ellos me hicieron una exposición ampulosa. Pero que le apliquen, ¿no? 3 horas y media. Mira, 3 horas y media la exposición. Y claro, o sea, a priori te convencen. Sí, pero... Tengo varios amigos convencidos que han ido también. Pero, yo, bueno, acá agarré y les dije, a ver, a priori, ustedes me dicen, no deberíamos privatizar Petroperú. Muéstrenme todas las pruebas, muéstrenme toda la documentación que ustedes me están exponiendo. Hasta ahora estoy esperando. Ese problema. ¿No? Entonces, ¿cuál es la solución? Privatizarla. Claro, es primero una reorganización de cara a una privatización. Pero no puede ser que sigamos destinando dinero todos los contribuyentes para una empresa que está quebrada. Claro, lo que pasa, como te digo, lo que ellos me manifestaron y me mostraron en esta exposición, que no era así, que incluso el Estado es el que les debe. Eso es lo que dicen, ¿no? O sea, me lo dijeron, ¿por qué? Porque me lo mostraron con cifras en esa exposición, que el Estado le dice a Petroperú, ustedes abastezcan, por ejemplo, de combustible, de petróleo, combustible a la selva, y el IGB se lo pagamos nosotros, porque es una empresa privada, ¿correcto? ¿Qué dicen ellos? Que el Estado no les ha pagado nada, pero sí le ha pagado a empresas privadas con las cuales son estos grupos de poder que quieren que ellos se hundan. O sea, con cifras, los nombres, llama la atención. El Estado les debe, ¿sí? Pero Petroperú es del Estado, es parte del Estado, ¿no? Claro, pero dice que es un dinero que ellos asumen, ¿correcto? O sea, ellos como una entidad, ¿no? Otra, que ellos han conseguido un crédito internacional para poder salir de esta situación de inestabilidad económica como organización y que el Estado está bloqueando ese préstamo. Entonces yo le pregunté, pero lo bloquea porque el Estado es aval. Eso iba a decirle. Seguramente se presenta con aval del Estado. Ya, pero no, me dijeron que no es con aval del Estado, sino es en contraparte ponen los lotes que en petróleo es un activo para que puedan ser suficientes de ser avalados. Oye, ¿eso es así, les digo? ¿Sí? Bueno, ok. Entonces no hay peligro de que quiebre la empresa o que se privatice si es que están separados del Estado, porque tendrían que, los bonistas no tendrían que reclamar al Estado. Claro, ¿no? Entonces ellos alegan, tienen varios argumentos que si te los muestran a ti tú sales, acá hay algo raro, ¿no? Pero las pruebas. Claro. No hay, ¿no? ¿Cuántos barriles produce al día la refinería de Talara? Están con 40.000 barriles, creo. Debería ser 95.000. Sí, 95.000. Ahorita están en 40.000. Y cuando yo estuve en Talara, que fue hace 2 semanas, me dijeron que tenían abastecimiento para 15 días. Entonces, su participación en el mercado es 25% y cada vez es menos, ¿no? Sí. Ese es el problema. Sí. Entonces usted piensa que se debe privatizar. Sí, de acuerdo a los indicadores, sí. O sea, veo que no hay... porque lo que ellos me mostraron no es consistente de acuerdo a las pruebas que deben existir. ¿Existen las leyes pro crimen para usted? Sí, hay leyes pro crimen. Hay, pero no que es automáticamente un grupo de leyes que se han creado y han provocado que aumente la criminalidad y se las eliminamos como arte de magia. No. O sea, hay leyes que, producto de intereses de una lacra, ¿no? Que las han normado y la legislado, sacan provecho organizaciones criminales de manera colateral. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, la intervención, que tengan que intervenir unos fiscales que estén in situ en el momento del delito, por ejemplo,
Los fiscales pueden ir con un defensor público, con un abogado de oficio, ¿no? Sí, pues, pero en el momento de que se ejecuta pues, el acto, ¿no? O sea, ya pones parámetros, ¿no? Bueno, esta es una ley general de impunidad, por ejemplo, ¿no? Yo digo... ¿Pero qué le parece la ley que le pone coto al tiempo de colaboración eficaz? También, o sea, justamente pone parámetros. ¿Le parece mala esa norma? Sí. Pero hemos visto que han asesinado a Budián, porque duró 5 años el proceso y nunca se cerró. A José Miguel Castro, el que está involucrado en el caso de Susana Villarán. Ya. Nunca se cerró esa colaboración. Bueno, pero eso es otra cara que le podemos dar al problema, porque ya se colude con una fiscalía cuestionada, un poder judicial cuestionado, entonces es parte de todo este sistema que nos ha secuestrado y tomado a rehén, ¿no? Claro, entonces usted va a revisar de llegada a la presidencia estas llamadas leyes pro crimen. Bueno, pero ley por ley, ¿no? Claro, porque tampoco podemos generalizar. A eso voy. O sea, primero que el presidente no lo hace, eso lo hace el legislativo. Claro. Por eso es que usted va a hacer esto. No, es que no vemos a sus candidatos al Congreso. El presidente no salen. No, sí, claro, están saliendo, recién, ¿no? Sí, están saliendo ya en diferentes foros, personas, como yo, NN, porque éramos NN, yo era un NN hasta hace un mes, nadie me conocía. Ahora, gracias a esta estrategia de redes, ya soy más visible. Igual mis candidatos, ¿no? Peruanos de primerísima calidad, que al igual que yo, están al pie del cañón y quieren hacer algo distinto. ¿Quién será su ministro de Economía? Estamos evaluando. Tenemos 3 personas que creemos que son personas correctas, preparadas, pero, por ejemplo, tengo varios nombres que sin estar en Integridad Democrática podríamos nosotros convocar. Por eso me refiero a una meritocracia. Voy a decir un nombre, por ejemplo, ¿no? Que no he hablado con él, o sea, pero le gustaría. Me gustaría, ¿no? Salardi, por ejemplo, ¿no? Salardi me parece una... Has hecho un excelente, estaba revisando, ha hecho un excelente plan de gobierno, aunque Acuña no es para nada liberal, ¿no? No lo va a cumplir nunca, pero cumplió su chamba, ¿no? Le pagaron para hacer un buen plan de gobierno. Bueno, pero él cumple su función. O sea, hay varios economistas, Luis Carranza, por ejemplo, claro. con el cual voy a reunirme. Interesante, porque fue parte del segundo gobierno de Alan García, donde crecíamos 7-8%, ¿no? Sí, yo me voy a reunir con él, me estoy tomando la atribución de manifestarlo, pero no tiene nada oscuro, nada malo. Mejor que sea transparente. Sí, entonces, o sea, buenos peruanos, la meritocracia, ¿no? O sea, es lo que tenemos que pensar. ¿Y del interior? Varios, ¿no? Varios nombres que no son conocidos, pero que son oficiales, por ejemplo, de la Guardia Civil, ¿no? Que me agrada mucho porque tienen un mapeo. Hace poco me reuní con un grupo de generales y coroneles que tienen una muy buena... Si me dice Guardia Civil, me viene a la mente de frente Gastón Rodríguez, ¿no? No me reunió con él. Él creo que está en otro partido, no ha habido un acercamiento, pero hay otros oficiales muy buenos que, al igual que yo, que no son conocidos, pero están ahí, ¿no? ¿Usted es a favor de salirnos de la corte IDH? ¿Salirme? No. Sí, una revisión, y está en nuestro plan de gobierno, lo manifesté también en unas entrevistas últimamente, porque comienza a tergiversarse un poco, ¿no? Que dicen que no, yo quiero revisar, o sea, no estamos diciendo que vamos a salir. Siempre tiene que haber un veedor, tiene que haber un organismo supranacional en este caso para que por lo menos... Pero que no se pronuncie de parte, ¿no? Claro, a eso me refiero con la revisión. Integridad Democrática ha manifestado que va a hacer, dentro de su política de plan de gobierno, va a hacer esta revisión de que estemos en este... Porque usted es a favor de aplicar trabajo forzoso en las cárceles. Sí, a eso me refiero. Ah, bueno, porque la Corte no lo va a dejar, ¿no? Claro, pero para eso tenemos que revisarlo. Por eso es la propuesta. No para pena de muerte. Nosotros no estamos a favor de la pena de muerte. ¿Son pro vida? Sí, y Dios da la vida, Dios la quita. Y aparte que está demostrado que la pena de muerte no soluciona nada. Pero sí una condena dura, durísima, un régimen especial. Durísima. Por eso es que ayer en cerrado, duro, y lo he manifestado. Sin visitas, ¿no? Así es, al delincuente y al corrupto. O sea, cadena perpetua. Sí, y lo he manifestado. Porque por ahí dicen, no, oye, este señor es muy estricto, muy duro. Yo digo, y le respondo esas preguntas, aquel que es el elegido presidente de la República o alto funcionario por designación que comete un acto de corrupción,
para nosotros es traición a la patria. Porque desde que hace eso... Y eso es pena de muerte, según sí, la Constitución. En caso de guerra. Pero como no estamos en guerra, entonces vamos a decir aplicación de cadena perpetua. Para que piensen, ¿no? Piensen que aquel que llega a estas posiciones, piensa antes de robar un sol, piensa antes de recibir una coima, piensa antes de cerrar un trato, ¿no? Odebrecht, Ruta de Lima, por ejemplo. ¿Qué hacemos ahora? Pero debería eliminarse Barbadillo, los delincuentes, los presos corruptos, los presidentes, expresidentes delincuentes deben purgar su condena en una cárcel común. Por supuesto. Por supuesto, deben ir a una cárcel común como los congresistas, en vez de irse, tener seguro médico. De acuerdo, ¿no? Con seguro médico deberían irse al seguro público, a un establecimiento médico público, para que vean lo que pasa el ciudadano a pie. Por eso, y no tiene nada que ver en esto acá, pero, por ejemplo, a mí me preguntan, ¿usted es militar y va a cobrar doble sueldo? No voy a cobrar doble sueldo. Y he dicho, o sea, mejor dicho... No es doble sueldo, una cosa es pensión. Una pensión, y a eso voy, sueldo, ¿no? Hago la acotación, no es doble sueldo. Entonces, es sueldo y pensión, que tendría todo el derecho a hacerlo, no es nada malo. Pero voy a renunciar... ¿Por qué? ¿Si es su plata? ¿Por qué? Por un tema de empatía, un tema de una señal. O sea, por eso digo, y me sensibiliza mucho estas cosas. Miremos primero a un pensionista que recibe pensiones miserables de 300 soles o 400 soles. Yo tengo mi pensión de general. Porque ha aportado más seguramente que este pensionista, sí, ¿no? Yo lo sé. No, o sea, yo tengo mi pensión, que no es poca cosa. Entonces... ¿Cuánto aportaba usted mensual? No me acuerdo cuánto era el descuento, pero nosotros tenemos cédula viva. O sea, te base con el sueldo que tú en el último grado, ¿correcto? Entonces, si yo como presidente de la República voy a tener mi pensión, que es bastante razonable, por decirlo menos, ¿no? Es cédula viva. Cédula viva. Claro. Y voy a cobrar sueldo, y soy presidente de la República, y voy a mirar... ¿No le parece ético? ¿Ah? ¿No le parece ético, digo? Más que ético, no me parece... es un gesto político, ¿no? De solidarizarme. Tampoco voy a dejar recibir todo, ¿no? Ni mi sueldo, porque es mi trabajo que estoy haciendo como presidente de la República. Por eso garantiza que yo tendría que, con ese sueldo, cumplir y satisfacer mis requerimientos personales, familiares. Para eso, para no robar, o sea, me refiero, porque dices, no recibes nada, ¿y de qué vives? Vemos a... De corrupción, ¿no? De no, la sí, coima. O presidentes de partidos políticos que no trabajan. ¿Se refiere a Keiko Fujimori? ¿De dónde? Bueno, creo que no trabaja, no lo sé. ¿Trabajará? No lo sé. ¿No considera un trabajo ser lideresa de un partido político? No, pues. No. Ella es profesora en una universidad, me parece, ¿no? En Estados Unidos. Ah, bueno, por eso te digo, entonces sí trabaja y está justificado, ¿no? En todo caso. Pero aquellos que no trabajan, ¿de dónde? El negocio está en postular. Pues. Sí, pues. Entonces ese es el tema. O sea, yo tengo mi pensión en este momento, que es la que me está coberturando, mi pensión. Hay maestros que están luchando en el Congreso, incluso, no sé si, creo que no se llegó a promulgar felizmente todavía esta norma para darle cédula viva a los maestros que ganarían 3.000 soles en pensión, ¿no? Pero ¿de dónde sacamos esta plata? No, pues eso también... Si no pedimos cédula viva para periodistas, tendrías para todo el mundo, pues ¿no? Entonces eso es un populismo absurdo, irresponsable, porque como digo, si bien es cierto, yo como estadista, como gobernante, si Dios y el pueblo me lo permiten, a eso me refería, que tenemos que tener sensibilidad social, pero tampoco sin llegar a un populismo, no prometer porque si no, lo que no se puede cumplir. No puede prometer, por ejemplo, subir el sueldo mínimo, ¿no? Eso es de acuerdo a la productividad. Nosotros aspiramos a subir el sueldo mínimo, eso es lo que queremos. Pero o sea, cuando se den las condiciones. Claro, entonces por eso decía, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Queremos subir el sueldo mínimo, esa es la mejor, la intención. Claro, o sea, tú ves, el sueldo mínimo no es acorde a la canasta básica familiar, pero para hacer esto tenemos que nosotros mejorar las condiciones económicas del país, que sí se puede hacer. Por eso todo es sistémico, cuando se dejen de robar estos corruptos, estas lacras, 25.000 millones de soles al año, 40.000 millones de soles al año producto de dejar de invertir por la inseguridad, 25.000 millones más de la incapacidad, comenzamos a hacer números y eso es más o menos el 50% del presupuesto general de la República. Mira,
Por la inseguridad en el orden interno es 2.1 del PBI. Saquemos números. Entonces, ¿qué tiene que hacer un presidente? ¿Sabes qué, Aarón? Tiene que tener los pantalones bien puestos, ¿no? Sin estar hipotecado, porque si ya vienes hipotecado estás fregado, ¿no? Entonces, y tienes que poner a todos a derecho, ¿no? O sea, y yo digo, no, carajo, acá hagamos todos tenemos que poner el hombro, el Perú necesita. Por eso es que cuando yo camino, yo soy una persona académica, soy un militar bastante controlado, es mi especialidad de inteligencia, si no me hubieran matado muchas veces, pero me sale la rabia y la indignación cuando veo estas cosas. Bueno, eso es lo que la gente espera, un presidente con pantalones, ¿no? Si no, no estaría, la gente está buscando un Bukele, según encuestas, ¿no? Sí, bueno, por eso porque me comparan con Bukele, ¿no? Dicen Bukele, el Bukele peruano, y vuelvo a decir... ¿Te incomoda ese mote? No es que me incomode, sino que Bukele y grosso es grosso. Yo voy a hacer 10 veces más que Bukele. Así. 10 veces más que Bukele, porque tenemos 10 amenazas en el país. Yo admiro al presidente Bukele, la valentía que ha tenido. Pero nosotros tenemos 10 amenazas más. Y aquel que pretenda gobernar el país debe dejar de floro, de prometer lo que no puede cumplir, de populismo, y tiene que tener la capacidad, los pantalones bien puestos, la firme determinación de cambiar el Perú. Yo al único que le tengo miedo es a Dios. Es a Dios. ¿Es católico? Sí. Preso que no trabaja, no come. Preso que no trabaja va a tener que tener condiciones extremas. Cero patio, ¿no? 0 visitas. Veremos quién gana, pues. ¿Quién gana la pulseada, no? Entonces, claro, porque no lo vas a dejar de comer, se muere, pues, ¿no? O sea, a mí no me interesa. No, yo sé, pero claro, pero no lo vas a dejar de comer, se va a morir, ¿no? Toma tu comida, pero no sales al patio y no recibes visita. Si él quiere purgar su condena, sus 30 años, 25 años, lo que sea, número uno, sin disminución de la pena, y sin patio, y sin comida, ahí está, pues, que se quede ahí y no trabaja. Habló que usted es pro vida, entonces está en contra del aborto. Sí. Salvo en caso de violación. Sí, salvo de violación. ¿Ahí está a favor del aborto? Sí. Pero ¿no? ¿cómo ocurriría en ese caso? No, pero ves que el presidente no decide, ¿no? O sea, al final existen los mecanismos correspondientes, existe la representatividad que tendrá que discutir. Yo como persona, como ciudadano, estoy en contra del aborto, ¿no? Lo he manifestado, pero al final sería parte de todo un sistema que tenemos que cambiar. Yo puedo tener una opinión, pero ya represento al país. Pero sí está a favor del aborto en casos de violación. De niñas. De adolescentes. Sí, de adolescentes y niñas y adolescentes. Que ellas tengan, o junto a su familia, tengan la posibilidad de decidir si se aborta o no. O sea, estoy a favor de que esto no suceda, ¿no? De que claro, no, nadie quiere que pase eso, ¿no? Claro, ¿no? Pero si pasa, ¿qué se tendría que hacer? Que la familia tendría que decidir con un proceso con las niñas de decidir, pues, si esto sería viable o no, ¿no? Pero para eso tendríamos que legalizarlo, ¿no? Sí, pues. Se tendría que legalizar el aborto. Sí. O sea, si eso sucede con una niña, no pienso yo, también hablo a título personal, que tendría que ser una decisión familiar, ¿no? La niña con los padres. Pero en ese momento no se puede hacer sin legislación, porque si no estarían cometiendo un delito, ¿no? Tendría que cambiarse la legislación. Señaló que está en contra también de la unión civil. También, por un tema personal y de preceptos, ¿no? No estoy de acuerdo con ¿Por qué? Porque abre las puertas a la adopción de niños, por ejemplo, exacto, sí. ¿Qué es lo que debería ocurrir entre homosexuales que quieren, no sé, heredarse? ¿Perdón? ¿Qué debería ocurrir con los homosexuales que quieren heredarse? Simplemente van al notario y listo. Claro, es un proceso civil, nada más, pero no tener quizás la prerrogativa después para que hayan elementos que les permita, por ejemplo, adoptar niños, ¿no? Porque la ventana de Alberto no van avanzando en lo que quieren es adopción, lo que quieren es matrimonio, ¿no? Sí, y yo estuve hace poco en una entrevista con Carolina de la Puente, ¿puede ser? Y ahí lo manifestó, no estoy diciendo nada que sea secreto, ella manifestó su orientación sexual, y muy respetuosa ella en la entrevista, no como otros que he ido y han sido pues ácidos y atacando. O sea, tratando de justificar algo, tratar de sacar la pepa y sacar de contexto lo que digo, ¿no? Pero entonces ella me decía, pero ¿por qué no? Yo los derechos, pero ¿por qué no puedo adoptar un niño? O sea, yo con mi pareja quiero adoptar un niño,
¿Y usted qué le respondió? Le dije que bajo mis preceptos personales, familiares, he crecido en un hogar con padre y madre, y esa es una postura y una posición mía, en un hogar. Porque, claro, lo que ha perdido un huérfano, un niño, es un padre y una madre, no ha perdido dos padres, dos madres, ¿no? Claro, entonces ella me trataba de explicar, pero ¿y cómo se hace con las madres que crían un hijo sin un padre presente? Son cosas excepcionales, ¿no? Le dije lo mismo, ¿no? Son situaciones que se presentan producto de una relación que no prospera, pero no es algo que se fuerce, ¿no? Que se legalice. De acuerdo. ¿Por qué aparece, creo que ya lo mencionó, pero es importante reiterarlo para la audiencia de Altavoz, en el equipo de transparencia del gobierno de Pedro Castillo? Ves que nunca estuve. ¿Quién lo puso ahí? ¿Quién lo puso ahí en la lista? Aparecí por me enteré que fue un alumno mío del CAEN, porque yo enseñé en la maestría del CAEN, sí. Y viendo mi trayectoria, él inconsultamente me puso una relación. Inmediatamente yo reclamé, dije que me retiren. ¿Y quién hizo público esto? La República, sí. Con una periodista llamada Doris Aguirre. Es segunda de Ángel Páez, por cierto. De Ángel, con los dos, porque la nota era de los dos. Sí. Sí, entonces la nota era de los dos. Ángel Páez nunca me respondió cuando esto sucedió, sí me respondió Doris Aguirre, y hay que recalcar que Doris Aguirre se retractó. Qué bueno. Se retractó y sacó la nota aclaratoria que había sido, que no era parte de la... La intenté buscar, pero no apareció. Seguro solo apareció un papel, ¿no? Ah, sí. No, pero si quieres, la aclaración te la paso, si quieres. Ya, perfecto. Te la voy a pasar. Queda claro. Pero, sí. ¿qué hacen los que quieren hacer daño cobardemente a través de las redes? Sacan lo primero y no sacan la nota aclaratoria. No, siempre es así. Siempre es así. Sí, pues. ¿Y la foto con Samuel Villaverde es porque se encontraron en el CAEN? No. Él fue a visitar al CAEN, no fue a visitarme a mí, sino estaba con otra persona, el encargado de prensa, un tal Roberto Ramos, con un empresario americano, José Aliaga. Fueron a visitarme, como muchas personas pasaban. Yo era su director general del CAEN y pasaban al día pues a verme 50 personas, 60 personas. Y se tomó una foto como muchos se tomaron fotos conmigo. Nada más, no hay ningún tipo de relación, no ni vínculo, me une nada. ni un vínculo amical, no me une ninguna relación, nada que me ha bancarizado, como dijo Beto Ortiz, que le mandé 2 cartas notariales, porque él dijo... En su momento señaló eso, ¿no? Que me estaba... desaforadamente, ¿no? Dijo, qué integridad general, si está con este Samir Villaverde, seguro le está patrocinando el partido, le está dando recursos, absolutamente falso. Nunca me respondió las cartas notariales, lo sacaron del canal, no hubo la oportunidad que se retracte. ¿Y no lo vuelto a invitar? No, y yo pienso que, y a todos en general, no se trata acá de confrontarnos, sino tenemos que ser hidalgos, es la ética, que en el periodismo también, ¿no? Así como acabo de mencionar de Javier Bedoya, que se retractó y pidió disculpas, bien, enhorabuena. El único que no se equivoca es Dios. Claro. Entonces te puedes equivocar. Y los idiotas. ¿No? Sí, ¿no? Entonces, pero si cometiste un error, bueno, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, general? No es así, ¿no? Porque él envió el periodista de investigación, fue a buscarme, me hizo una nota periodística y obviamente estaba demostrado que no había ningún vínculo, se lo expliqué al detalle. Nunca salió en la nota aclaratoria, Aaron. Solo salió el comentario de Beto Ortiz. No, y se quedó con... No, él mismo, o sea, su periodista de investigación demostró que no era lo que él dijo, sin embargo no tuvo la hidalguía de decir, esto no es así. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto, hermano? O sea, eso es parte de la componenda de lo asqueroso que es esto y el rechazo y repudio de la población de ver que no solamente en la política, periodismo, empresa, donde pones el dedo sale pus acá. Para que quede claro que usted no es castillista por ningún lado. De ninguna manera. Está bien preso Pedro Castillo. Claro. Dio un golpe de Estado. Sí, claro. O sea, y no soy castillista, ni tampoco fujimorista, porque como soy una... ¿También dice fujimorista? Sí. Campeones son en las redes para... Sí. Sí. Como estoy en una posición avanzando, ¿no? Avanzando, me atacan de acá y me atacan de acá. De los dos lados, ¿no? Unos dicen que soy castillista, los de acá dicen que soy fujimorista. ¿Por qué dice que es fujimorista? Porque tenemos en nuestras listas parlamentarias a un excongresista de Fuerza Popular, Ángel Neira. Bueno. ¿Qué tiene nada de malo, no? Por eso, ¿qué tendría de malo? O sea, y es un
hacia un congresista que hizo una muy buena labor a favor de los emolienteros, a favor de los mototaxistas. No es un personaje cuestionado. Lo conocí, me lo presentaron, una persona correcta, una persona que no tiene grandes dinero, una persona trabajadora, un líder social, correcto. ¿No tiene izquierdistas en ninguna de sus listas? No. Eso es todo bien. No, sí, pero a lo que voy yo, que este señor los trolls, los bots y todo, y salen a decir, Gross es fujimorista, Gross es un topo del fujimorismo. ¿Qué topo ni fujimorista? No lo soy. Pero ¿no? sí cree que estuvo injustamente Keiko encarcelada 480 días, sin sentencia, sin condena. Bueno, es parte de la suciedad que se vive en el Poder Judicial. Que ese es lo terrible del Poder Judicial, ¿no? O sea, no y sabes... el Ministerio Público también, ¿no? Y Ministerio Público, perdón, también, ¿no? O sea, es una caja de Pandora. Por eso, entre otras cosas, o sea, más allá de un tema de preceptos y de fe, por ejemplo, imagínate aquellos que desaforadamente dicen pena de muerte. Con ese sistema judicial es un poco irresponsable, ¿no? Viene un enemigo político y te mete en un tema y pena de muerte y fuiste. ¿Quién rezarse eso? Bueno, primero tiene que haber un sistema, una reforma en el sistema judicial. ¿Y qué opina de Domingo Pérez? Tengo ciertos cuestionamientos con él de algunos procesos y algunas conductas que no estoy de acuerdo, ¿no? O sea, ¿Cree que está asociado con Keiko Fujimori? Creo que ha tenido una acción contundente, ha estado ahí, pero a veces también sin mucho sustento ni fundamento, ¿no? Bueno, por el caso de Guterres se cayó porque él imputó hechos o delitos que no eran delito en el momento que ocurrieron, ¿no? Claro, él ya... Aportes irregulares de campaña no es lavado de activos. Y claro, entonces ahí viene el tema de las argucias, ¿no? De las argucias legales, ¿no? Tretas legales y metes un escrito y vienes por acá, haces una acción de amparo, o sea, parte de las componendas que existen, lamentablemente. Sí, ¿cree que existen los caviares o no existen los caviares? Sí, o sea, aunque es un término medio difuso, porque se lo pregunté una vez a un periodista, ¿y qué es un caviar, no? Pero le decía para que me responda él que realmente un contexto no es decir yo, ¿qué es un militar? Un periodista, ¿qué es un caviar? Es medio gaseoso. Pero dentro de eso medio gaseoso. No necesariamente todos los que trabajan en el Estado son caviares, claro, ¿no? Pero vayamos a ellos que son los que chupan la sangre del Estado y se ragan la vestidura. Diciendo, se ragan la vestidura, son superiores moralmente para ellos y despotrican del capitalismo cuando disfrutan de Y está que me atacan como no tienes idea. No les gusta. A ellos. Claro. Yo soy un enemigo, pues me imagino, ¿no? Hasta que me dan por todos lados, ¿no? Claro, y lo más peligroso es que en el auge de República Caviar, cuando Vizcarra era presidente, han utilizado las leyes como un chicle, como una goma, en donde su precepto es para mis amigos todo y para mis enemigos la ley. Y es por eso que han perseguido a Keiko Fujimori, a Alan García, que terminó suicidándose, ¿no? No hay ética, ¿me entiendes? No hay transparencia. Y la transparencia y la ética es lo que debe prevalecer en el país para todos igual. Porque no es normal que, si hablamos de caviares, Gustavo Borriti llame directamente al fiscal de la Nación de turno, Pablo Sánchez, que ya fue desaforado, y que ordene que se suspenda una diligencia en el IDL y que le haga caso y ordene a su vez a otro fiscal para que suspender este operativo, ¿no? Es el riesgo de la politización, por ejemplo, de una entidad que debe precisamente impartir en un lado justicia y velar por los derechos de todos, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias por la entrevista, señor Wolfgang Grosso. Veo que acá está comentando los lobitos, están comentando. Así. Y esperemos tener a más entrevistados de su partido. Sí, pero están saliendo. Candidatos a la Cámara de Diputados, sí. al Senado. Sí, están saliendo, lo están invitando, que vayan a debates. En todas las, sí, ya están saliendo en debates. Están saliendo mis candidatos, lo cual es positivo, ellos lo están haciendo. Solamente quiero unos segundos para dirigirme a todos que recuperemos la dignidad del peruano. Acá hay una responsabilidad compartida, como dijimos, porque nosotros somos los que elegimos a nuestras autoridades, y el símbolo de integridad democrática es las manos que convergen, la unión del peruano, ¿no? Y esas tres líneas hacia el infinito que significan eficiencia, decencia y valentía. Los preceptos del partido, algo que
tanto necesita nuestro país. Estamos en esa cédula electoral que parece una sábana, ¿no? Una locura. Sí, una locura. Solamente sale la foto y el logo, la foto del candidato y el logo, y después los candidatos al Senado, a los diputados, y estamos en la mitad. Fue un sorteo. Esto de acá, el logo, está ubicado en la mitad de la cédula electoral y fue un sorteo. ¿Y qué número crees que tenemos? El número 20, la excelencia, ¿no? Entonces, en la mitad estamos sobre la letra K. Ayer en una entrevista dije, estamos pisando la K, ¿no? Estamos pisando la K. Es una forma de comentarlo nomás, ¿no? Y para que nos ubiquen, y este es el logo. Así es que los invito para que puedan difundir esta linda entrevista, Aarón, que nos permite aclarar varios temas y sobre todo que sepan que Integridad Democrática es la mejor opción política para nuestro país hoy por hoy. De acuerdo. Muchas gracias por muy amable. Estamos en altavoz, vamos a hacer un corte comercial y regresamos. Ya volvemos.
Estamos de regreso en Altavoz, ya sabe, estamos en Monitor y Tribu Televisión. Salimos en el canal 20 de la TDT, en Movistar, canal 33 y 733 HD, en Claro, canal 18 y 518, en Cable Go, en TV Sound, estamos en todos lados. Y este programa llega gracias a Yango, porque en Yango Super App encuentras viajes, orden de entregas y mucho más, todo en una sola aplicación. Bájate Yango de una vez. Antes de continuar con el programa, con las siguientes entrevistas, como siempre tengo que presentarle las 5 de Altavoz, que son las 5 principales noticias que usted debe conocer para iniciar el día muy bien informado. Y ese segmento llega por cortesía de Deli Bakery. Qué rico, como el sabor de casa. Lo invitamos a que visite su local favorito de Deli Bakery. Vamos con la primera noticia. Capturan a Lupe Ceballos en San Borja. Ex ejecutiva de Aerocontinente cumplirá 25 años de prisión tras permanecer prófuga desde el año 2019. Lupe Ceballos fue capturada por la Policía Nacional en San Borja. La ex ejecutiva de la desaparecida Aerocontinente fue sentenciada a 25 años de cárcel por el delito de lavado de activos. El fiscal Jorge Chávez Cotrina confirmó que esta decisión cierra un ciclo de impunidad en uno de los casos más emblemáticos de finanzas vinculadas al narcotráfico, donde también fue condenado su hermano Fernando Ceballos a 27 años de prisión. Vamos con la segunda noticia. Mari Carmen Alba, tras derrota en el Congreso, tras derrota ante José María Balcázar, quien, tras triunfar, consiguió hacerse de la presidencia del Parlamento, ergo de la presidencia de la República, que dijo: es más fácil manejar a Balcázar que a mí. La congresista Mari Carmen Alba, de Acción Popular, se refirió a la elección de José María Balcázar como nuevo presidente del Congreso, sugiriendo que su victoria fue producto de negociaciones políticas para mantener el continuismo en el gabinete, que ahora es liderado por Denise Mirales. Alba denunció que se habrían ofrecido ministerios a cambio de votos y señaló que algunos sectores prefirieron un perfil más dócil para evitar cambios estructurales en el Ejecutivo. Vamos con la tercera noticia. Billboard incluye los Psychos y Lívido entre las mejores bandas de rock en español de la historia. La prestigiosa revista Billboard situó a las bandas peruanas Los Psychos, puesto 25, y Lívido, puesto 47. Es un ranking de las 50 mejores agrupaciones de rock en español. La publicación reconoció a Los Psychos como pioneros mundiales del proto-punk por su éxito Demolición de 1964, mientras que destacó a Lívido por su influencia en el rock alternativo de los 90 y su histórico premio MTV. El ranking es liderado por Soda Stereo, Café Tacuba y Sui Generis. Vamos con la cuarta noticia. Crisis del gas en Perú. Ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, advierte que el país opera solo con el 9% del GNB. Ante el Pleno del Congreso, el ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, calificó la rotura del ducto en Megantoni, en Cusco, como la crisis energética más grave en 20 años, en 2 décadas. Alfaro reveló que el suministro de gas natural de GNB cayó de 800 a 70 millones de pies cúbicos diarios, evidenciando la peligrosa dependencia de un solo ducto. El gobierno ha priorizado, dijo, el gas para hogares y hospitales, en tanto que se espera que el servicio para transportistas se normalice recién el 14 de marzo, aunque desde el MINEM no descarta que esto pueda durar más de 2 semanas, lamentablemente, para los bolsillos de todos los peruanos, porque todos nos movilizamos, o la mayoría nos movilizamos en taxis o en vehículos particulares a GNB. A ver, vamos con la quinta noticia, que es la quinta positiva. Como siempre cerramos con una noticia positiva, y esta noticia positiva ya gracias a Rocker. Somos especialistas en bioseguridad. Agroperuano inicia el 2026 con fuerza. Producción creció 4% en enero, impulsada por el tomate y el arándano. El sector agropecuario registró un crecimiento del 4% en el primer mes del año, según informó el Midagri. Este avance fue liderado por el subsector agrícola, con incrementos notables en la producción de tomate, 63.4%, palma aceitera, 51.3%, y arroz, 23.3%. Pese a las intensas lluvias estacionales, el abastecimiento de alimentos en los mercados nacionales se mantuvo estable, consolidando un inicio de año positivo para la economía rural. Esas fueron las 5 de Altavoz. Ya sabe, pueden encontrar todas nuestras noticias en nuestro sitio web altavoz.p. Lo esperamos ahí. Vamos a hacer una pausa comercial y continuamos con Altavoz por Monitor y Tribu Televisión. Ya regresamos.
Estamos de regreso en su programa Altavoz por Monitor y Tribu Televisión. Ya tenemos en el set al doctor Walter Navarro, él es diputado con el número 20 por Lima, por el Partido Aprisa Peruano. Doctor, muchas gracias por la conversación. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Aarón, buenos días. Muchas gracias por la invitación a tu programa Altavoz, que es muy visto en todo Lima y en todo. A ver, estamos en una crisis en el sector salud. Quien ha manejado en los últimos años, en los últimos gobiernos, ese sector es el señor César Acuña. La gente se muere porque no encuentra medicamentos y se muere en tanto espera una cita. ¿Qué hacer? Bueno, definitivamente la crisis no es solamente de salud, es política, económica, social, etcétera. Y eso lo venimos acarreando y trayendo desde la pandemia y quizás antes. La pandemia desnudó realmente el problema de salud que está fragmentado, segmentado. Tenemos varios subsistemas dentro del sistema de salud que ninguno funciona. El salud está terriblemente colapsado, MINSA también, los privados son los que absorben los pacientes que no pueden atenderse en el salud y en el MINSA, y hay mucha gente que no tiene medios económicos. Entonces pensamos que después de la pandemia, que fue también un lugar o un momento en el cual la corrupción fue terrible y tuvimos un presidente que ahora está felizmente preso y que debería además Martín Vizcarra, un genocida. Martín Vizcarra, exactamente, y que además deberíamos, y no, es una propuesta que estamos haciendo como partido y como candidato, y pues, apenas lleguemos al Congreso, lo que pretendemos formar es una comisión de la verdad para saber quiénes son los responsables de la tal alta cantidad de muertos. Más de 200.000 peruanos murieron por COVID. 250.000 peruanos. Y habla, pero señala la narrativa que se ha tejido, el cuento, es que teníamos un sistema de salud menesteroso, pero ¿por qué Bolivia no tenía esa cantidad de muertos? Pero además no sabemos si esa es exacta la cantidad de muertos. Ha habido mucha gente que se ha enterrado a sus deudos en lugares totalmente irregulares. Claro, qué bueno que sea claro con Martín Vizcarra, porque ¿cómo puede ser posible que se utilizara como primer método de detección, supuestamente las pruebas rápidas, cuando las que se tenían que utilizar eran las moleculares? Y salía Víctor Zamor, el doctor Muerte, que ahora pontifica desde diferentes medios de comunicación a decir que eran equivalentes, ¿no? Nosotros estábamos, yo he sido jefe del servicio de cirugía plástica y quemados hasta hace poco, y estuvimos 2 veces como asesores de 2 ministros, y luego en el último año, el año pasado, como asesor principal de la comisión. En esas 2 oportunidades, y sobre todo en el 2020 y el 2021, tuvimos la oportunidad de ver lo que estaba pasando y denunciar. Además, formamos un grupo de expertos donde cuestionábamos permanentemente el accionar de Vizcarra y todos sus negociados que hizo, porque tenemos una serie reactiva, el tema de reactiva que nunca se supo a quién le dio la plata, el tema del oxígeno, el tema de las camas, etcétera, una serie de etcéteras que tenemos que investigar. Por eso hizo un negociado durante la pandemia. Y yo creo que jugó con la vida de los peruanos. Totalmente, y no solamente jugó, sino que negoció con los medios de prensa, con muchos de los medios de prensa, y además también negoció con las empresas porque les dio dinero a quienes eran sus amigos con el tema de reactiva. Todo eso se ha perdido en el tiempo, y creo que el Perú exige, los peruanos exigimos que eso se sepa. Y nosotros vamos a hacer eso, formar una comisión de la verdad para descubrir y ver quiénes son los responsables y qué pasó exactamente en la pandemia. Entonces hablaba de la pandemia como un punto inicial, porque la crisis de salud ya venía desde detrás, pero digamos que ahí se agudizó. Posteriormente, nosotros pensábamos que después de la pandemia iba a venir pues un gobierno en el cual reactivar el tema de la salud, reformar el tema de la salud, además de la educación, que es otro elemento importante y fundamental para el desarrollo del país. Sin embargo, no pasó. La gente, probablemente por resentimiento, votó por un Pedro Castillo que llevó a la salud y al país a un colapso. Claramente, y que esa es la palabra clave, resentimiento, porque si Martín Vizcarra nos dejó moralmente derrotados, veíamos a gente caminando desde Lima hacia sus provincias, porque nos dejó también quebrados. Es por eso que económicamente, es por eso que evidentemente alguien que sale con un discurso antisistema, que quería romper todo, y no más por eso en un país rico que atizaba el resentimiento, iba a ganar, ¿no? Así es, tal cual. Y ese resentimiento fue bien usado para ellos, mal usado para nosotros como país, bien usado para ellos. Entonces generó este nuevo presidente y este nuevo gobierno que lamentablemente llevó a la institucionalidad a niveles terribles, porque si bien ya teníamos un país corrupto,
además se agregó un problema de incapacidad en la gestión. Y lo digo por conocimiento de causa, porque en el Hospital Loaiza veíamos a los directores que pasaban uno tras otro, a cada cual peor. Y a los ministros de salud, ni que se diga. Entonces llegamos a un gobierno, cae Castillo, sube la señora Boluarte y resulta que su gestión fue tan incapaz como la anterior. Y entonces el gran problema que se genera después de la caída de Castillo es lo que nosotros le llamamos la dictadura parlamentaria. Así comenzaron a gobernar. Pero ¿cómo puede haber una dictadura si hay un parlamento? ¿No es un oxímoron? Bueno, no es ningún oxímoron, porque ¿quiénes están gobernando? Y ahora, por ejemplo, lo que está haciendo el parlamento es poner al presidente, darle el voto de confianza y si no le, o sea, hace todo. Pero el poder de bancadas de diferentes diferentes ideologías, ¿no? Al final se llama diferentes repartija. colores. Lo que se está hablando es una repartija. Entonces hablamos de la repartija de muchos de los todos están metidos en la repartija. Probablemente todos, ¿no? O sea, yo creo que el principal es Acuña, con APP, luego viene Podemos, el partido de Fujimori también ha estado dentro de ese, que no haya querido tomar cargos a nivel del ministerio, pero detrás de eso ha habido repartija de poder con los fujimoristas, también con los serronistas. Si no, mira lo que está pasando con Cerrón, que no lo pueden capturar. Entonces yo creo que hay todo un contubernio del legislativo y que son los que están gobernando. Entonces usted se suma a la campaña por esto, no. Yo creo que tienen que elegir a un partido que no ha estado en este Parlamento. Y creo que el APRA es un partido que además tiene la experiencia, ha gobernado 2 veces, y creemos que el gobierno de Alan, el segundo gobierno de Alan García, fue buenísimo, fue espectacular, fue muy bueno, donde la anemia se redujo en 17 puntos, cosa que no se ha vuelto a repetir. La economía mejoró tremendamente, se hicieron más de 156.000 obras, hospitales, el INCOR, y hay una inauguración que se hizo en salud de un aparato de ciclotrón para producir medicamentos oncológicos, que nunca se usó. Se compró. ¿Es cierto que desde Alan desde el segundo gobierno de Alan no se construye un hospital? Han habido algunos hospitales, pero muy pocos, y los que se hicieron fueron los que ya se habían iniciado en el gobierno de Alan García. Se han hecho algunos, sería mezquino decir que no, pero muy pocos realmente, muy pocos. Y si no hubiéramos tenido esos hospitales, poco se hubiera hecho en la pandemia. Es más, yo le puedo comentar que cuando yo fui asesor en el primer de Abel Salinas, del ministro Abel Salinas. Un saludo a amigo Abel Salinas. Así es, Abel, un excelente profesional y un excelente ministro. Y con él tuvimos la oportunidad de trasladar la escuela de enfermeras de Loaiza a que se convierta en la nueva emergencia. Eran más de 10.000 metros cuadrados. En 5 meses logramos trasladarlo, fue una gestión inmediata. Y actualmente la nueva emergencia funciona ahí. Si no hubiéramos hecho ese traslado y esa transferencia, que lo trabajamos con la beneficencia pública, probablemente el Loaiza no hubiera tenido un lugar adecuado para el manejo. En el poco tiempo que estuvo Abel Salinas en el gobierno de Merino, fue en el gobierno pero antes de que le diera el golpe de Estado caviar, a mi juicio, porque Merino no hizo nada, pero se lo bajaron de la presidencia, él pudo impulsar las pruebas antígenas, ¿no? Las pruebas. Y dejar de lado las llegó y dejó la disposición para que se usen las pruebas moleculares, porque eso lo habíamos conversado con él. Y justamente a raíz del comentario que hago del hospital, de la emergencia del Hospital Loaiza, es otra de las propuestas que yo estoy llevando al Congreso, que es generar un plan nacional de shock de inversiones con una unidad de Estrave. ¿Qué cosa es esto? En este momento tenemos más de 64 hospitales y centros de salud que están en arbitraje desde hace mucho tiempo, están en problemas legales, como por ejemplo el Hospital Lorena del Cusco. ¿Por qué no termina de construir? Problemas legales y porque lamentablemente eso es la inoperatividad del Estado, eso se llama inoperatividad. ¿Usted cree que ha sido un error descentralizar la salud y la educación? Yo creo que la descentralización ha sido mal manejada. Debe haber una descentralización, pero tiene que haber una descentralización económica, incluso tiene que haber una gestión y una decisión. O sea, tiene que haber un rectorado. El problema acá es que ha habido descentralización, pero esa descentralización se ha acompañado de una falta de rectoría del MINSA.
O sea, el MINSA se tiene que tener las disposiciones y los gobiernos regionales tienen que definir. No dejarlos a su libre albedrío porque hacen lo que quieren. Si tiene que haber el hospital de Lorena o la corrupción en el hospital de Moquegua, ¿no? Pero además hay un problema. Nosotros hablamos de la corrupción. ¿Y dónde está la Contraloría? La Contraloría no existe como institución. ¿A quiénes? Solo da a fin de año se han rodado tal, pero ¿dónde está? No interviene en su momento. A ver, dígame, ¿en qué ha funcionado? Denuncia, pero realmente... para mí no funciona para nada. No funciona, es una entidad. Entonces, tenemos que hacer y tenemos que revisar, reformar el tema de la Contraloría. ¿Usted eliminaría? No, yo creo que hay que reformar. Yo creo que tienen que haber entidades que regulen. Y ¿darle dientes? Hay que promover entidades que generen respeto, función y orden. Y esa es otra de las dos propuestas que estamos haciendo, que queremos proponer una superintendencia de salud autónoma. Nosotros tenemos la subsalud, que es un regulador como es Osinermin, como es, etcétera, todos los reguladores que pudieran haber para poder controlar y para poder, digamos, apoyar y ayudar a la población. ¿Qué hacer con la salud? ¿Tiene que seguir dependiendo del Ministerio de Trabajo, adscrito al Ministerio de Trabajo? Yo creo que eso es un tema ¿no hay que complicado? Tiene que depender del Ministerio de Trabajo porque esa es una entidad que tiene el aporte de los trabajadores y de los empleadores. Entonces la propuesta que estamos haciendo a ese nivel de salud es que el directorio tiene que ser elegido justamente por el Consejo Directivo, cosa que no lo es. Porque claro, en ese momento es puesto a dedo. Actualmente es puesto por el presidente y por el ministro de Trabajo. Entonces yo creo y últimamente salen hombres allegados a Acuña, ¿no? Acuña, porque Acuña captura, por eso digo que sean los partidos que están en este momento en el Congreso han capturado el Ejecutivo. Entonces por eso hablamos de una dictadura del Parlamento, porque porque lamentablemente el partido que está gobernando no tiene el anterior Gerí, Dina Boluarte, no tenía partido. Entonces, cosa que el partido aprista, que es un partido organizado, que es un partido de más de 100 años, tiene todo un equipo de gente y por eso queremos que llegue no solamente a la presidencia, sino senadores y diputados que puedan legislar por el país. Y además nosotros estamos preocupados porque hablamos sí es cierto, la meritocracia es un tema fundamental, hablamos de la capacidad de los profesionales y tener un currículum bastante importante y bastante... currículum y no prontuario. Exactamente, pero a lo que voy es que hay que mirar también la parte ética y moral del candidato. Cuando el ciudadano elija a los candidatos, a los que van a llegar al Senado, lo que tiene que hacer, y a presidente lo que tiene que revisar es justamente las capacidades técnicas y las capacidades personales, pero también la ética y moral es fundamental. De acuerdo, porque eso es lo que falta. Sí, porque si tenemos el peor Congreso de la historia, tenemos el peor pueblo de la historia también, ¿no? Si me pregunta, amigo Aarón, ¿por qué estoy postulando al Congreso? Es por esa razón. Porque yo, como asesor principal de la Comisión de Salud el año pasado, yo llegué al Congreso para apoyar a la salud, me pidió un colega médico, que en ese momento ¿Quién era el presidente de la comisión? En ese momento era el doctor Lucho Picón. Luis Picón, compañero de promoción, muy amigo, y me pidió que lo apoyara y lo hice con gusto porque creo que la salud es transversal y no siendo del partido, uno tiene que dar su aporte y su grano de arena. Sí, de acuerdo. Y lo que me sorprendió es ver la calidad de los profesionales de la salud en el Congreso, que a mí me hicieron pensar y dije, ¿por qué no postular con esta calidad de congresistas, salvo honradas excepciones? Siempre hay que decir, no todos son malos, no todos son incapaces, hay algunos que son buenos. Y eso me llevó a postular al Congreso en esta oportunidad como diputado por Lima con el número 20. Y bueno, tenemos, como le digo, varias propuestas. Sí, a ver, hábleme de fin a los seguros dorados. Eso sí tiene que darse de manera urgente. Congresistas al CIS y de salud, para que entiendan cómo sufre el peruano de a pie. En este momento, ¿qué seguro tienen? ¿EPS? Ellos tienen un seguro especial de EPS justamente que lo han conseguido y que tienen, incluso no tienen una cantidad, cuando hemos pedido la información para saber cuánto es el costo por persona, por cada uno de ellos, no está claro y no nos dan la información. Pero definitivamente creemos que
los congresistas tenemos, porque si ya llegamos vamos a suspender ese seguro dorado y exigir que nos atendamos en el salud o en el MINSA. Eso realmente mejoraría la calidad de la atención, porque nosotros iríamos justamente a hacer control, que es una de nuestras funciones, controlar y fiscalizar lo que están haciendo las instituciones. Lo que creo que debería apuntar, y espero que de llegar al Parlamento, a la Cámara de Diputados lo haga, y se lo pedimos desde altavoz, porque nos ha llegado un sinnúmero de denuncias en ese sentido, es el intercambio prestacional. A ver, yo si soy asegurado de salud, no me puedo atender en el CIS cuando en el CIS de repente me da cáncer y tengo que ir a neoplásicas y está el equipo que necesito para yo salvar mi vida. ¿Por qué no se puede hacer? El tema sí se puede hacer, el tema es cómo manejar esta situación. Usted me explicaba o me pedía que cómo podríamos unir salud con MINSA. Es complejo porque son dos ministerios. No, el intercambio prestacional, que no... Pero por eso, para poder hacer ese intercambio prestacional, vamos a actuar de una manera muy concreta y que eso sí puede funcionar, que es tener un tarifario único. ¿Por qué una apendicitis en el MINSA tiene que costar diferente en el salud? Sí, todo es el Estado, finalmente. Es hacer justamente una gestión y generar un tarifario. Una jeringa en el MINSA no cuesta igual que la misma jeringa en el salud. Entonces lo que tenemos que hacer es evaluar los costos de los procesos de procedimientos que hagamos y unificarlos. Ese aspecto. Entonces, al unificar los procesos y los tarifarios, podemos hacer el intercambio prestacional, sin necesidad de unir la parte administrativa. No, eso no. Eso es muy complejo y muy complicado. Entonces, ahí podemos trabajar el tema del tarifario único y hacerlo inmediatamente. Claro, porque he tenido gente, nos ha llegado casos de gente que quería tenerse en el CIS, neoplástica, por ejemplo, pero estaba por una pareja, por su esposo, una señora, por ejemplo, que estaba en salud y ha tenido que divorciarse para poder llegar al CIS. Claro, el tema es que no puedes, si tienes salud no puedes atenderte en el CIS. Si tienes salud no puedes atenderte en el CIS. Yo creo que tiene que haber ese intercambio. Y esto... tenemos otra propuesta que es fundamental, que es una ley de transformación digital en salud. Y esta ley de transformación digital en salud va a tener varios aspectos. La pregunta, y siempre la pregunta es, ¿qué hacemos para disminuir la corrupción? Entonces, yo digo, la corrupción tenemos que prevenirla. Y uno de los elementos principales para prevenir, lo dije hace un rato, meritocracia. Tener profesionales capaces, con antecedentes totalmente limpios, no antecedentes, evaluar bien. Y segundo punto, el tema de la corrupción se puede limitar porque creo que en ningún país del mundo es probable que se desaparezca la corrupción. No, es 100%, no. Pero sí hay que castigarla, al máximo, ¿no? Mediante la digitalización de todos los procesos. Porque si usted tiene digitalizado todo, eso genera transparencia, porque va a haber en todos las instituciones del Estado, en todas usted entra a sus sistemas de comunicación, a sus redes, y va a encontrar toda la información adecuada. Sí, de acuerdo. Y ahí es justamente este sistema digital de salud, de transformación digital, implica la historia clínica electrónica interoperacional. Hacer una historia clínica que hasta ahora no la usamos. Yo estoy en el Baiza, el hospital más importante del MINSA, y si no tenemos historia clínica electrónica. Entonces, se supone que debería ya existir una historia clínica trabajada. Es un escándalo, ¿no? Estamos en la prehistoria, ¿no? Hay que reconocer que salud sí tiene un sistema de salud, en Jetsi ha logrado, pero es algo interno. Entonces, lo que tenemos que generar es una historia clínica que funcione en todas las redes y en todas los subsistemas público, privado. Si usted se enferma y está en provincia y va a un privado, usted le van a abrir su historia clínica, ahí está con el DNI nomás. Por eso, y eso incluso para poder entregarle los medicamentos en cualquier lugar del país. ¿Qué otros beneficios generaría el tener este sistema electrónico o ese sistema digital? Generaríamos, por ejemplo, aplicativos para ver la anemia en cualquier lugar del país. Ahorita mirando la retina y con un aplicativo podemos definir cuánto tiene usted de anemia si está usted en Amazonas, si usted está y sabemos cómo va el tema de la anemia de una forma muy, muy, muy rápida y con tecnología. Otro punto que podemos trabajar, el tema de la tecnología y el sistema digital,
es la trazabilidad de los medicamentos. Con blockchain podemos hacer una trazabilidad de los medicamentos desde que usted los compra hasta que se usen en el paciente. Y usted va a ver a dónde han ido. Entonces, eso va a generar, obviamente, disminuir la corrupción. Estonia es el país más digitalizado del mundo. Todo lo tiene digitalizado. Y Estonia es un país totalmente con un nivel de corrupción bajísimo. Señala sueldos dignos para trabajadores de salud. ¿Cuánto es un sueldo digno? Eso es lo que se tiene que discutir, porque hay que ver el presupuesto y hay que evaluar cómo. Sí, claro, cómo no hay que pecar de populistas tampoco, ¿no? No. Yo no voy a decir voy a pagarles 10.000 soles, 15.000 soles. Usted no es Luna Galvez, ¿no? Yo creo que hay que plantear. Lo que sí es cierto, otro gran problema de nuestro país, yo no diría ni siquiera coyuntural, sino estructural, es la informalidad. Y la primera entidad que genera la informalidad es el propio Estado. Claro, hay mucho trabajo burocrático. Entonces lo que tenemos que hacer es formalizar, y en el sector salud la formalización implica nombrar a todos, nombrarlos. Más que, o sea, además del suelo que podría mejorarse, es el tema de qué seguros y cómo al nombrar a alguien tú le das seguridad y una salud digna, que puedan ser atendidos en cualquier lugar, porque ahorita en el momento la mayoría de los trabajadores, y sobre todo en el salud, el 60% de los trabajadores de salud están contratados por contrato de locadores, por terceros, y están, por supuesto, muchos de ellos puestos a dedo por muchos de los partidos, y sobre todo Acuña, que es el que maneja el salud como le da la gana. Entonces yo creo que tenemos que ordenar la casa, y salud es uno de los sistemas fundamentales que hay que ordenar. Atención, Domingo Pérez, salud mental gratuita, propone el doctor Walter Navarro. Hay varios fiscales que necesitan este tipo de atención, ¿no? Bueno, ese es otro problema estructural del país. El problema de la inseguridad ciudadana o la criminalidad es otro gran problema que tenemos. Entonces, la población, el 80% de la población del Perú anda asustada, con temores, con miedos, y la salud mental es el factor fundamental que se altera con este problema de la criminalidad. Recién los seguros están cubriendo, pero te cobran, yo hablo de EPS, por ejemplo. Te cobran siempre, y en el salud, cobran más. Y en el salud y en el MINSA no cubren los medicamentos que son para justamente ansiolíticos, no te cubre mucho de ellos, la mayoría. Entonces, pero acá hay que ir, yo siempre digo, hay que prevenir, hay que mejorar. Entonces, el tema de la criminalidad tenemos que trabajarlo, y yo creo, y pido y exijo como candidato, yo estoy exigiendo eso en todos los medios donde voy, que no debemos esperar hasta el 28 de julio, no deberíamos esperar para que el partido que gane proponga y plantee su plan de seguridad ciudadana o de la criminalidad para solucionar el problema. Están muriendo más de 10 a 12 personas por día por producto de esta criminalidad. Y lo que yo exijo es que el presidente actual y los candidatos a presidentes deberían reunirse y ya elaborar un plan de lucha contra la criminalidad, formar un frente. Pero están peleando entre todos. Por eso, estar peleándose en vez de solucionar, porque no podemos permitir. Ayer supuestamente iba a haber un paro de transporte producto de esto, pero no se hizo por la crisis del petróleo. Lo que además la gente tiene que trabajar, ¿no? Así es, pero el Estado no está cumpliendo su rol. Hay ausencia del Estado. Entonces yo creo que el presidente tiene que amarrarse los pantalones y decir, vamos a formar un frente, y cómo solucionamos ya este problema, y no esperar hasta el 28 de julio. Para terminar, muchas gracias por la conversación. ¿El gabinete de Denis Miralles debe obtener la confianza del Parlamento o se le deben negar? Yo creo, mire, lamentablemente ya queda poco tiempo para las elecciones, y generar más inestabilidad me parece perturbador para todas las elecciones, para el país, para las inversiones. Yo creo que tenemos ya que tranquilizar. Es lo que tenemos, es lo que hay, y votemos bien. Yo creo que los ciudadanos tienen que evaluar, tienen que mirar, tienen que revisar por quién votar. Y ahí yo les digo, Walter Navarro, médico del Loaiza, 22 años de experiencia en la salud, y que además con muchos procesos que han llevado a mejorar la salud durante mi gestión. Como le decía, yo he sido presidente del cuerpo médico. También he trabajado en Sana, El Golf, San Pablo y Tesa. ¿Cuánto es la participación del privado en el sector salud? ¿20%? Sí, 20%. No, menos. Menos. La salud, es que siempre se la funda del privado, ¿no? No. En el MINSA estamos hablando de 60%,
el salud del 20 a 25% y los privados estamos hablando de un 6 a 7%. Ya, 6-7%. Así Sí, es, claro, así 6-7%, ¿no? Y entonces por eso les pido que voten por el doctor Walter Navarro, que va con el número 20, vamos con el número 20, nosotros vamos a luchar, ese es mi eslogan, luchemos juntos por tu salud y por una salud digna. Voten por el 20, póngale 20 a la salud. Y para que paguen con cárcel, que si es que ocurre así, todos los responsables de haber asesinado a tantos peruanos durante la pandemia. Esta es mi mascota y es el capibara, que es justamente el ícono de la biodiversidad. Hemos estado también apoyando los pantanos de Villa para que mejorar la calidad de vida de Lima. Es el único. El doctor Capi, le dicen usted. El doctor Capi. Es el único, el pantano de Villa es el único ecosistema que hay en una capital de Latinoamérica y se está destruyendo porque no están cuidando las municipalidades y los ciudadanos ese entorno, porque el agua filtra de afuera hacia adentro. Entonces, al construir, al tirar residuos, etcétera, se está alterando y no está llegando y filtrando. Y es un único sistema de aves migratorias, etcétera. Hay que cuidarlo. Y eso es salud también. Eso es salud. En los ecosistemas hablamos de determinantes sociales. De acuerdo. Muchas gracias por la conversación, señor Navarro. Muchos éxitos. Un gusto por estar acá y espero venir cuando usted me muchas gracias. Vamos a hacer una pausa comercial, ya sabe, estamos en altavoz por Monitor y Tribu Televisión. Ya volvemos. Estamos de regreso en altavoz por Monitor y Tribu Televisión. Ya sabe, estamos en el canal 20 de la TDT, Movistar 33 y 733, en Claro, canal 18 y 518 y en Cable Go, además de TV San. Estamos por todos lados. Ya tenemos en el set a la doctora Carmen Macías. Ella es candidata al Senado con el número 2 por Lima, por el partido Somos Perú.
Muchas gracias, doctora, por la conversación. Muchas gracias a ustedes por invitarme. ¿Qué tal? De frente, como le comentaba fuera de cámaras, yo cuando era más liberal, porque me he vuelto más conservador en lo social y más liberal, y como siempre liberal en lo económico, estaba a favor de la legalización de todas las drogas, y esto por un tema teórico. Pero en la práctica, ¿esto es posible, doctora, siendo usted, habiendo sido o siendo directora ejecutiva de Cedro? No, no vamos por la legalización. Eso sería realmente imposible y absurdo, ¿no? Tendríamos porque el crimen un problema de salud pública, ¿no? Sí, claro, se desataría. Imagínate, no podemos con lo que tenemos grandes brechas en salud, y liberalizar las drogas sería absurdo. Suena bonito en teoría, doctor, en la práctica, ¿no? Cuando uno es liberal suena bonito, ¿no? Suena bonito, pero hay que ver la realidad, ¿no? Si yo postulo al Senado, justamente es porque conozco la realidad, ¿no? Por la edad que tengo, por el trabajo en Cedro, que va a cumplir 40 años, por el trabajo que tuve en De Vida también, sí, donde pudimos hacer cosas interesantes y reducir los hectariajes de... No, si en Estados Unidos vemos a la gente con fentanilo, como estás, son zombies. Terrible. ¿No? Acabamos de hacer, qué bueno que menciones el fentanilo, porque acabamos de hacer una investigación sobre fentanilo, que es un opioide que en realidad es para enfermos terminales, etcétera, o sea, es de uso médico. Que se consigue en farmacias. Obviamente se distorsiona y se usa para otras cosas, ¿no? Es terrible, el fentanilo es terrible, y desgraciadamente también personas vinculadas a salud extraen el fentanilo. Si no, no tendrían acceso a estos medicamentos, ¿no? Estos drogaditos, sí, ¿no? Lamentable. Hay que hacer mucha prevención, hay que hacer mucha información sobre lo dañino que es, ¿no? Doctora, y con respecto a legalizar la marihuana tampoco. No, nosotros estamos, por supuesto, de acuerdo con la marihuana medicinal. Medicinal, eso sí, hay estudios que existe eso. Exactamente, a veces hay dolores, por ejemplo, terminales, en cáncer, o epilepsias que no ceden porque hay varios tipos de epilepsia, obviamente. Entonces, el cannabis medicinal, no recreativo. No, el recreativo no, porque la evidencia nos dice de que es dañino. ¿Y es puerta de ingreso para otras drogas también? Es puerta de ingreso, pero además de por sí es dañino. ¿Cómo afecta, doctora? Afecta, por ejemplo, en todo lo que es el cociente intelectual, eso está demostradísimo. Afecta también en cuadros depresivos o, digamos, precipita cuadros depresivos, ¿no? Porque es una droga. Pero lo que le responderían, doctora, los defensores de la marihuana recreativa es que el alcohol también afecta, pero es legal. Bueno, pero tenemos cientos y miles de años con el alcohol. ¿Cómo hacemos? Lo que hay que hacer es prevención para no uso indebido. No estamos en contra de una toma de alcohol adulta y, digamos, moderada, ¿no? Pero hemos hecho una investigación con De Vida recientemente y nos da mucha pena que la edad de inicio de tomar alcohol cada día es menor, ¿no? Si hace 5 o 10 años era 18, 17 años, hoy día el estudio epidemiológico que hemos hecho en todo el país con escolares es de 13, 14, ¿no? Entonces, imagínate 13, 14 esa edad que tienen los adolescentes. Bueno, como dicen en criollo, que están quemando neuronas, ¿no? Exactamente, o sea, el cerebro está en toda una arborización. Está en desarrollo. En desarrollo, ¿no? Los lóbulos frontales todavía no están totalmente formados. Entonces los padres tienen que ser los frenos un poco de los hijos, ¿no? Pero tienes anoche, por ejemplo, me gustó muchísimo ir a un concierto, porque me invitó mi nieto, que tiene 23 años, y tocó en el concierto como aficionado. Qué bueno que tengas a abuelita viva. Sí, lindo. Y yo veía no una cosa desenfrenada de alcohol, ni mucho menos. Que las nuevas generaciones ya... hay una crisis ahora con la venta de alcohol, no están consumiendo alcohol las nuevas generaciones. Estaban por la música, estaban por conversar entre ellos, éramos los únicos adultos mayores, quizás nosotros, pero qué maravilla que haya un control de impulsos, ¿no? Porque el alcohol, fíjate, causa el 44% de los accidentes de tránsito y peatonales. Es precipitante la violencia contra la mujer, ¿no? No estoy justificando, ¿no? Pero si seres humanos, doctora,
¿usted prohibiría el consumo de alcohol? No, no se podría consumir el alcohol. Lo que hay que hacer es educar para una moderación o para que la gente que ha tomado alcohol no suba a un carro, ¿no? y atropelle, ¿no? O se mate a sí mismo, ¿no? De acuerdo. ¿Cómo así decidió postular al Senado? Esa es la gran pregunta. Sí, claro. Porque no pensaba realmente, pero me llamó George Forsyth, que lo conozco, Ajá. y Cedro ha tenido, y yo también, una vinculación con Alberto Andrade. Cuando Alberto Andrade era alcalde de Miraflores, nosotros comenzamos un programa de niños de la calle, de captación de chicos en alta vulnerabilidad y riesgo. Y Alberto Andrade nos dio en usufructo un terreno en Miraflores donde comenzamos con los amigos a hacer el programa de niños de la calle. Yo le tengo mucho cariño a Andrade. Bueno, ya no está con nosotros, pero está. ¿Y qué queda de Alberto Andrade en Somos Perú? Yo creo que sí, que queda la mística, el recuerdo, ¿no? Como le digo, yo no soy militante, pero respiro eso cuando estoy con Ahora está las Carlos Brus personas. también. ¿Cómo? Está Carlos Brus en el partido, Carlos que es un cuadro muy interesante. Muy interesante, porque Carlos tiene más de 80% de aceptación. Sí, ¿no? ha hecho una buena labor Y en Surco. está haciendo realmente de Surco una comunidad compartida para todas las Sí. edades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, felicitaciones para Carlos, ¿no? Pero, su labor en el Senado de llegar va a ser más que todo de revisar las leyes que llegan de la Cámara de Diputados, de fiscalizar también al Poder Turno y elegir a los miembros del Sí. TCE, etcétera, ¿no? Y Al defensor del digamos- pueblo. Sí, y digamos, mi línea va a ser fomentar toda ley que promueva la inversión, que destrabe las inversiones. Que venga más inversión privada, ¿no? Que venga inversión privada, pero además también voy a abogar por la salud mental. En este momento la salud mental tiene el 2% del presupuesto de salud. Doctora, justo hablábamos con el entrevistado anterior, los seguros no cubren muchas No, veces no cubren muchas psiquiatría, psicología, o si te cubren, cuesta más que otras especialidades. Exactamente, pero además es un presupuesto bajísimo, 2% del presupuesto de salud solamente para salud mental. Y yo creo, francamente, que la salud mental está íntimamente ligada a la seguridad también. Sí. Cuando tú ves muchachos de 14, 15 años, adolescentes, que son sicarios, ¿no? Cuando tú también ves que salen 300.000 jóvenes adolescentes de los colegios y se convierten en ninis, muchos de ellos porque ni trabajan ni estudian, eso es un caldo de cultivo también para que puedan ser captados por mafias, para que puedan ser captados por la inseguridad en realidad, ¿no? Entonces, estamos en el Perú siempre trabajando un poco en estanco, ¿no? Hablamos de seguridad acá, hablamos de salud mental acá, hablamos de ocupación juvenil aquí. Hay que unir ese tipo de cosas. Hay que entender las causas del problema. Así es. Hay que saber las causas y fomentar las articulaciones, ¿no? Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en muchos sectores donde las empresas necesitan tener técnicos. No tanto abogados, no tanto... Qué bueno, Sí, es necesario. ¿no? Hay que impulsar la educación técnica. La educación técnica. Entonces, por ejemplo, Carmen de la Legua, que es un excelente también alcalde, está viendo cómo articula con las empresas de la zona y la capacitación, y nosotros damos las habilidades blandas también. Porque hay una cosa, el muchacho, la chica puede ser muy técnico, muy profesional en su campo, Sí. pero sin embargo son las habilidades blandas y los valores los que hay que fortalecer. ¿Todavía tenemos ese chip, doctora, que todos tenemos que ir a la universidad para ser exitosos? Todavía tenemos ese, sin embargo solamente el 4% ingresa a la universidad. Claro. Y felizmente, Reitero, faltan técnicos, ¿no? así es, y faltan muchísimos técnicos, ¿no? Porque, Entonces, claro, y tenemos unas universidades chatarras que no son de la mejor calidad, y ante este pensamiento de que todos tenemos que ir a la universidad, los alumnos son estafados por estas casas de estudios chatarra, ¿no? Muchas que todos veces. conocemos ya. Así es, muchas veces, ¿no? Bueno, ahora, también la universidad, yo soy sanmarquina, yo soy de la Universidad Claro. Nacional. La universidad te da muchísimo, ¿no? Te da estructura, pero también es el fomento de bibliotecas, ¿no? El fomento del arte. Yo no me explico, por ejemplo, cómo se ha recortado el presupuesto ahora de beca 18.
no, eran 60 millones, ¿no? Y se ha recortado a 20. Entonces, en un momento donde se ha incrementado la pobreza, pues se han perdido varios años, ¿no es cierto? Sacar este tipo de apoyo a los jóvenes, que todavía son una ventana de oportunidad, ¿no? Da pena, ¿no? Sí. Pasemos un poco a coyuntura. ¿Qué le pareció la asunción de Balcázar en el poder? Sorpresiva, muy sorpresiva, ¿no? Y su declaración es acerca de que hace bien psicológicamente tener sexo a las menores de 14 años. Bueno, ¿qué puede opinar al respecto? ¿Es cierto? ¿De dónde ha sacado ese estudio? No, ese es el disparate más grande, ¿no? Sobre todo en un país donde cada día se producen violaciones, donde hay más de 140.000 denuncias al Ministerio de la Mujer, a Justicia, ¿no? Sobre violaciones, sobre acoso sexual, etcétera. Esa es otra cosa que yo no me explico, cómo es que han retirado la educación sexual integral de los colegios, ¿no? O sea, en un país con un machismo todavía tan fuerte, en un país, como digo, con violaciones, este caso, por ejemplo, de las niñas Aguajún, ¿no? En su momento Morgan Quero dijo que eran prácticas culturales. Que eran, por Dios, ¿no? Entonces sí me pareció realmente un dislate, ¿no? Pero, ¿qué cosa es si un mayor de edad tiene sexo con una menor de edad? ¿Es pedofilia? Bueno, está considerado como pedófilo, ¿no? Una persona... Entonces el presidente avala estos comportamientos, o avala este delito, ¿no? Terrible, es terrible, ¿no? Es terrible. Además, digamos, en una cultura, en un país con una diversidad cultural, tú tienes que ser muy, muy firme, ¿no? No pasar la línea justificando que esto es cultural. No, hay cosas que son, digamos, generales, ¿no? Que deben ser respetadas en cualquier grupo humano. Claro, no somos musulmanes, ¿no? Doctora, ¿cree que se le tiene que dar el voto de confianza al gabinete liderado por la primera Denise Miralles? Ay, sí, ojalá, pues, porque falta muy poco. Mes y monedas, ¿no? La ministra de Economía es una persona muy inteligente, es una persona que es de carrera, ¿no? Uh-huh. Y falta tan poco para las elecciones que yo creo que caminemos, ¿no? Adelante. Ahora deberíamos, por ejemplo, estar escuchando no solamente los propios planes. George Forsyth tiene muy buen plan, pero deberemos escuchar otros, porque vamos a tener que concertar. Vamos a tener que concertar en Senado, en diputados, ¿no? Quien sea presidente, ojalá yo abogo por George, porque creo que tiene la visión de dos planos, el plano moderno de un Perú, ¿no? Y también el lado humano, de cercanía afectiva que se necesita y que a veces por ello logra uno una serie de cosas, ¿no? Pero qué importante que diga esto, doctora, porque ahora se ha tejido la narrativa del pacto mafioso, pero pacto mafioso, dictadura congresal, se necesitan acuerdos mínimos y vas a necesitar, si llegas al Parlamento, votos de todos los grupos políticos para aprobar un proyecto en pos del país. Si calificas esto de pacto, no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido. Además, como te digo, yo creo que deberíamos estar en este momento afinando planes, ¿no? Hablando con CEPLAN, por ejemplo, también, ¿no? En lugar de tanto pleito, tanta cosa, ¿no? Yo no me imagino en el Senado estar en pleitos, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Me imagino escuchar, me imagino ir a evidencias de lo que funciona o de lo que no funciona, ¿no? Y no perder el tiempo, ¿no? Yo creo que cuando uno oye esos discursos largos donde a veces no se dijo nada, es porque la gente tampoco tiene argumentos, ¿no? Por ejemplo, yo oigo la pena de muerte, ¿no? Hay gente que promueve la pena de muerte. Hay que ir a las evidencias. En el mundo, la pena de muerte no ha sido efectiva en ninguna parte. Pero usted no es disociada. No. Al contrario. Por ejemplo, hablábamos de pedofilia, hablábamos de crímenes terribles, ¿no? Sí. Con niños, por ejemplo. Y cuando eso sucede y hay pena de muerte en países donde las hay,
en algunos Sí, estados. en Estados sobre Unidos todo, hay, ¿no? ¿no? Sí, así es. Se producen más delitos porque se aviva un morbo, ¿no? Hay que entenderlo de esa manera, ¿no? Para estos delincuentes debe haber cadena perpetua. ¿Cómo? Para esos delincuentes debe haber cadena perpetua. Sí, cadena perpetua, castración, Trabajo química, forzoso, todo. trabajo forzoso, pero no tampoco como un candidato que he oído que dice que hay que tirarlos en la selva a los delincuentes. Rafael López Aliaga. No, bueno, yo le pregunto a esta persona, ¿qué hará usted para que no sean captadas estas personas por el crimen organizado que existe en la selva? O sea, si uno deja delincuentes a su aire en la Amazonía, al día siguiente van a ser captados porque son capital para las mafias. Él señaló que quería poner cárceles en la selva y que si se escapaban, iban a correr riesgo de ser picados por una chuchupe, ¿no? Un poco alucinante, ¿no? Sí, pero sí se requiere más cárceles, ¿no? Por supuesto. Se O necesitan ampliar las que tenemos, Yanamayo, Chayapalca. cárceles de alta seguridad, obviamente. Doctora, ¿y usted cree que todos los presos se resocializan? ¿O un violador de niños se puede resocializar? Yo creo que no. Un violador de niños, un sicario. Esa es una pregunta muy seria, ¿no? Y muy difícil de responder, ¿no? Porque desde el punto de los derechos humanos deberíamos pensar y deberíamos caminar hacia que las personas puedan rehabilitarse. Pero en la práctica y con un sistema tan perverso como el que tenemos, es muy, muy difícil, ¿no? Además, tú has mencionado pedofilia, y la pedofilia es sumamente difícil de revertir. Claro, igual que violación sexual a menores de edad, ¿no? Es terrible, es terrible. Doctora, ¿y cómo ve que hayamos tenido un fiscal, hombre del año, como Domingo Pérez? ¿No lo ve desequilibrado? Bueno, yo ha perseguido judicialmente a Keiko Fujimori y a señora Alan García, ¿no? Yo creo que ha habido excesos muy injustos, ¿no? Muy injustos. Si me dices el personaje, no lo conozco personalmente, pero como psicóloga podría decir que es una persona que le es difícil manejar el estrés, ¿no? Y eso te puede llevar también a un desequilibrio en tus decisiones, ¿no? Pero entonces debería haber más pruebas psicológicas o haber pruebas psicológicas para estos personajes que van a ocupar estos cargos, estos funcionarios, ¿no? Ojalá. Cuando yo estuve, por ejemplo, en Devida, usamos mucho el polígrafo, ¿no? Se debería usar en el INPE, hay propuestas en ese sentido, ¿no? Sí. Todas las herramientas psicológicas, ¿no?, que se puedan usar sería bueno, ¿no? Porque la salud mental realmente es un factor indispensable, ¿no? Imaginas a una persona gobernando un país o cualquiera sin tener una salud mental, ¿no? Todos sufrimos de algunos episodios, ¿no es cierto?, que podemos sentirnos con ansiedad, con estrés, pero una salud mental quebrantada en una persona es muy, muy peligroso, ¿no? Entonces, volviendo, usted llega a Somos Perú por el corazón, y vaya redundancia, por el corazoncito hacia Alberto Andrade. Sí, así es. ¿Está como invitada? Estoy como invitada, ¿no? Me gusta George porque es un hombre limpio, es un hombre sano, es ejecutivo, está preparado. A mí me decían, pero ha sido arquero. Bueno, Albert Camus, el gran filósofo argelino, fue arquero, ¿no? Pero además él tiene administración, tiene posgrado, etcétera. Pero lo importante es que se reúna, y lo está haciendo, con gente a la cual escucha, y con gente intergeneracional, como yo también, ¿no? Porque ellos van a tener la tecnología, van a tener muchísimo más que uno, pero uno también tiene la realidad del país y los años recorridos, ¿no? ¿Qué presidente ha sido el mejor de la última década? ¿O los últimos 20 años? Yo no sería, digamos, la persona que evalúe, pero ¿Hagan dos? yo te digo lo que yo hice en Devida, lo hice mucho mejor con Ollanta Humala. ¿Así? Lo hice mucho mejor con él. En mi caso, yo estoy hablando de mi caso, ¿no? No, pero para el país, ahí entró el estancamiento económico, ¿no? Me dejó hacer, redujimos las hectáreas de coca a 42.000 hectáreas, hoy tenemos 88.000 según Naciones Unidas, ¿no? Me respetó mucho, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista,
de lo que yo pude hacer, para mí Ollanta fue un buen presidente. El segundo periodo de Alan García fue también un buen gobierno, ¿no? Que no solo el fin de Alan García, pero fue un buen gobierno, ¿no? Fujimori tuvo muchísimos aciertos también. Qué bueno que lo diga, sí, claro. Muchísimos, ¿no? Nos libró de muchas cosas, no tuvo errores, como todo el mundo, ¿no? Como todo el mundo, sí. Así es, ¿no? Pero debemos empezar a ver el Perú no en blanco y negro, ¿no? Debemos ver matices, debemos rescatar lo bueno que tiene cada uno, a reconocer al otro. Yo, por ejemplo, hoy día estoy reconocida entre 8 psicólogas más por nuestra labor y lo agradezco infinitamente, porque creo que el reconocimiento es algo que nos falta mucho en el Perú. En vida, ¿no? Porque luego están añorando, sí, extrañando. Y además es la crítica y el techapé, ¿no? Cuando debemos usar ese tiempo para lo positivo, ¿no? ¿La entrada política es una cruz? ¿Es un sacrificio? No, para mí no. Es un servicio y es algo muy serio, ¿no? Cuando estuve de vida, para darte un ejemplo, yo me hacía 6.000 kilómetros a la semana para ir donde no llegaba nadie, ¿no? Con Cedro lo mismo. Con Cedro hemos hecho conectividad en todas las zonas rurales donde hay desarrollo alternativo. O sea, es esfuerzo, es mucho esfuerzo. A veces yo llegaba pues a Macicea, ¿no? Y primero era el avión, después era el barco, y cuando ya pensabas que habías llegado tenías que ir en mototaxi, ¿no? Entonces he estado en lugares con 42 grados de calor, pero cuando tú llevas una vida sana y tienes una vida además familiar resuelta y feliz como la tengo yo, ¿no? Con un esposo que me suba yo a la punta del cerro, me apoya. ¿Me acompaña? Me acompaña. Y lo digo porque tengo 49 años con él. Eso ayuda muchísimo, ¿no? Pero, digamos, no es tortura, ¿no? No, es más bien alegría de servir, ¿no? Claro, porque hay propuestas populistas de que los congresistas deberían ganar, tanto diputados como senadores, el sueldo mínimo. Eso no me parece, ¿no? No. Yo creo que las personas, los funcionarios en general, no solamente hablo del Congreso o del Senado, deben ganar bien, ¿no? Eso no justifico de ninguna manera la corrupción, pero ese es un elemento que ayuda también a bajar la corrupción. No sé, lo que usted menciona es cierto, porque, a ver, los congresistas se endeudan para sus campañas, y ocurría en épocas anteriores, esperemos que ahora no ocurra. Se endeudan para sus campañas y luego cómo pagan la deuda mochando sueldos, ¿no? Cometiendo un delito, lo cual es recortar el dinero de sus trabajadores, ¿no? Que a veces ese es un pretexto también, ¿no? Sí, claro. En mi caso yo no me endeudo. En mi caso, es una campaña franciscana. No soy rica, pero sí, una campaña franciscana. Y además tengo una economía austera, pero que no me falta nada, ¿no? He trabajado toda mi vida, ¿no? Mi esposo lo mismo. Entonces, no le debo nada a nadie, ¿no? Sí, bueno, le debo reconocimiento por los afectos, por el apoyo que siento, pero nada más. ¿Usted es, ¿no? Católica? Bautizada, sí, ¿no? Pero soy una persona que soy agnóstica. Agnóstica, sí. ¿Y está en contra o a favor del aborto? Estoy a favor del aborto terapéutico, sobre todo, ¿no? ¿Solo ese? No, también que la mujer pueda decidir sobre su cuerpo, ¿no? Sí. No mezclar fe religiosa con lo que es el derecho de la mujer para decidir sobre su cuerpo, pero tratar de hacer prevención del aborto, ¿no es cierto? O sea, no puedes tener pues niñas de 13, 14 años que salen embarazadas y que su vida esté en peligro. Y dicho sea de paso, tenemos una ley desde 1924 para el aborto terapéutico. 1924. Pregunta quiénes la usan, la practican con niñas de 13 o 14 años que salen embarazadas, porque están violadas. De todas maneras, a los 13, 14 es una violación, ¿no? ¿Cree que Pedro Castillo dio un golpe de Estado, para terminar? Yo creo que lo empujaron hacia ello. El pobre pero sí está bien preso.
Sí, pero yo creo que después de un tiempo hay que revisar un poco las cosas, ¿no? Que purgue su condena en la cárcel y luego... Que hay que revisar un poco las cosas. ¿Estaría a favor de un indulto a Pedro Castillo? ¿Cómo? ¿Estaría a favor de darle el indulto a Pedro Castillo, de que se le dé un indulto? No creo que ahora se debería dar el indulto, de ninguna manera. ¿En cuánto tiempo? No, yo no soy para... Ya lo diría la justicia, ¿no? De acuerdo. Pero a veces me parece que hay un ensañamiento también, ¿no? No estoy a favor de Pedro Castillo, me parece que fue un desastre, ¿no? Uh-huh. Pero creo que también hay un ensañamiento y hay una, ¿cómo te puedo decir? Hay una cosa de empujarlo también, ¿no? Hacia donde ciertos grupos querían empujarlo. Pero ¿no? si tenía éxito su golpe de Estado instalado en la dictadura comunista, ¿no? Sí, no. Y había persecución. Un espanto. Hubiéramos muchos tenido que huir del país. Querer digamos, una Venezuela, ¿no? Sí. Horrible, ¿no? Terrible, ¿no? Dicho sea de paso, nosotros trabajamos con migrantes venezolanos acá, Uh-huh. ¿no? Estoy hablando de Cedro. Tenemos con la empresa privada, en los Real Plaza, los lugares, con con migraciones, ¿no? Y con Cedro. ¿Cuántos venezolanos hay en Perú? ¿2 millones ya? No, se calcula 1.300.000, 1.400.000, ¿no? Ahora puede haber un éxodo también, ¿no? Por lo que está pasando con los migrantes en Estados Unidos. De acuerdo. Muchas gracias, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por la entrevista, doctora. Muchísimas gracias también. Repito su número, por favor. El número 2 de Senado Lima. Se va por Lima con el partido Somos Perú. Somos Perú. Muchas Muchísimas gracias también. Ok, amigos, eso fue Altavoz. Nos vemos el lunes. Chau, chau.